Bienvenidos nuevamente, lamentamos los problemas que tenemos técnicos. Se los juro que no es parte de nosotros, no sabemos qué es lo que está pasando. Güey, está muy cabrón este pedo, güey. Están conspirando contra nosotros. Digo, los que ya han estado con nosotros en los antiguos capítulos saben que nunca hemos tenido estos problemas. Y justo hoy que hablamos de conspiraciones, tenemos todos estos problemas. Y como dice Nepta, tenemos miedo. Se va a poner interesante, por favor, todos los que están conectados, quédense porque vamos a hablar de cosas un poquito locas, un poquito zafadas, pero a ver qué tal nos va. Pues ahorita, raza, los que estén ya viendo la transmisión, les recordamos de nuevo. Échanos la mano, compártanla por favor, se nos cargó hace rato, pero la verdad estamos platicando bien chido. Estamos tomando un tema súper interesante que son las conspiraciones y pues güey, cuando se nos cayó la transmisión empezaron a platicar bien cabrón ustedes dos, así que quiero que platiquen así un poco más. Cuando este tipo de circunstancias hace que creamos más en conspiraciones. Es que está muy cabrón porque justamente, o sea, en todas las transmisiones que hemos tenido, que en el Silo Tandas, en Silo 4 hasta ahorita, nunca hemos tenido ningún problema técnico. Con la corrupción, sí. Pero no tan cabrón, güey, o sea. No tuvimos tantos problemas como el día de hoy de que se nos caiga, güey. Sí, que no invitaran a Johan, estaba fichado. Sí. Pero pues, le recordamos a la raza que se tope, entonces por favor compartan este podcast, sigan la transmisión y pues aquí hay que seguir pasando la chido. Sí, estábamos hablando ya habíamos llegado hasta cierto punto de que las conspiraciones atacaban entes de poder y de ahí nos desrayamos, pero qué pedo. ¿De dónde quieren partir ahora ustedes? Pues de qué pedo, ¿qué podemos empezar? Mira, pues empecemos A ver, ¿quién Pues ejemplos ya. Empecemos con lo hardcore. A ver, hablemos del gobierno. Ya hay que hablar de gente verde y marcianos. Sí, ya, marcianitos. Empecemos algo con... ¿Local o...? Algo local, no sé, los ovnis avispados en Tepoztlán. Todo es bonito. ¿Podemos hablar de los ovnis avistados en Tepoztlán? Ahí les va... Porque sí, porque siempre todos tenemos un amigo que estuvo en Tepoztlán tal noche que sí vio luces en el cielo, o que vive ahí en Tepoztlán y vio luces en el cielo. Pero ahí es una creencia popular, incluso que los mismos lugareños dicen que sí, hay luces en la noche. Ahí te va una, que se los puedo contar. No estaba Pacheco, no estaba drogado, no estaba alcoholizado. Ni las tres juntas. Ni las tres juntas para nada. Y se los puedo decir que me tocó vivirlo en carne propia. Yo estaba trabajando en Tepoztlán. Y pues era más o menos como las 6 de la tarde. Estábamos esperando el camión que sale de Tepoztlán que nos trae a Cuernavaca. Justo en la entrada de Tepoztlán donde está el mariachi. Poderosísimo Ometoch. El Ometochtli. El guajolotero. Bueno, el caso es de que no sé si ubican dónde está el Chinelo, justo en la entrada. La perica. Exacto, estábamos ahí parados y justo enfrente está un cerro, no sé cómo se llama el cerro, pero hay un cerrito ahí enfrente. Estábamos parados esperando la ruta y en el cielo veíamos cómo estaban revoloteando los sopilotes. Y pues había un chingo, ¿no? Así revoloteando y de la nada se ve un punto, güey, que está sin moverse. O sea, está flotando en el aire como que serán unos 200 metros arriba de lo que es el cerro, de la punta del cerro. Está flotando ahí sin hacer nada, nada más parado, flotando en la nada. Y no me le quedé viendo y me sacó de pedo porque dije, ¿qué? Pero como qué patrón tenía esas luces. No, es que no había luces, era solamente como un objeto negro, como una esfera. Y al lado de la esfera estaban revoloteando los opilotes. Pero me le quedé viendo y dije, no mames, ¿qué pedo? O sea... qué puedes decir de un objeto ahí nada más moviéndose? Güey? El caso es de que me quedo viendo ahí, pues como tonto viendo hacia el cielo, y de repente la banda se empieza a juntar y así como que güey, ¿qué está viendo, no? Y mucha raza se juntó. Sí, güey, muchas razas se empezó a juntar, güey, y empiezan a decir, no mames, ¿qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada? Y pues empiezan la histeria colectiva, ¿no? De que, verga, ¿qué es eso, güey? Y de la nada, güey, así a los ojos de todos, la madre se desploma hacia el cerro, güey, y desaparece. Es que eso es muy raro, es que ahí depende, bro. En primera depende de que puedan... o sea, yo soy muy fan del fenómeno ovni, me encanta saber sobre marcianos verdes, pero pues también hay que ser un Son poquito grises, realistas, Todos lo saben. Los pleyadianos son los grises. Pero quién sabe, o sea, el punto está en que los fenómenos astronómicos muchas veces pueden ser confundidos y creo que esa es la parte importante. Chinga, Como que te gana la sugestión, ¿no? te gana su gestión. ¿En qué aspecto? De que pasa muchas cosas en el cielo. Y justamente hay una anécdota muy, no graciosa, pero que me contaba mi jefe, que decía que antes aquí en esta colonia era puro cerro, cuando él era morro, y que mucho veían pasar bolas de fuego en las noches. Y que tenían cierta creencia entre la gente de aquí, que eran las brujas que venían de Tepoztlán a la laguna de
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tequesquitango? No la de Teques, la otra laguna de Morelos. ¿Zempoala? No, no, güey, llevan para el sur. Bueno, X. La del rodeo. Ajá. Es que ahora no pasa la combi, no manches. El punto está en que tenían ellos un espectáculo nocturno todas las noches. Y no es como que pasaran brujas ahí, más bien porque no había tanta contaminación lumínica, tenían ciertas lluvias de estrellas bastante seguidas y eran visibles. Qué bonito. Sí, es algo muy bonito, güey, pero Sí. pues se convierte en otra madre una vez que empiezas a mezclarlo con folclore, una vez que empiezas a mezclarlo con... Ahí te va, te la creo si es algún punto lejano en el cielo, güey. Cuando yo estuve viviendo en Acolapa apenas hace, ¿qué será? El año pasado, pues tenemos una vista muy bonita hacia Tepoztlán, güey. Y en los cerros se ven literalmente bolas amarillas, entre amarillo y rojizo, güey, que están andando entre el cerro, entre el bosque, donde no hay casas. Ok. Y son cosas que no entiendes. O sea, por más que quieres darle una explicación de decir, no sé, están quemando basura o un pedo así, o sea, no le puedes dar una explicación certera, güey, de qué es. No quisiera decir yo que creo en las brujas y en ese pedo, para nada. Pero sí me topé con esas cosas que, como dice tu papá... Aliens. Entonces, pues no sé, en lo particular yo te podría decir que sí llegué a ver algo así. Ajá. O sea, bolas ¿no? bolas en el cielo, llámese de fuego, amarillas, rojas, como quieran llamarle. Pero las vi, güey, y ahí sí te puedo decir que no era una estrella porque estaban a ras del cerro. Ahorita algo chido, raza que están viendo el podcast, por favor compártanlo. Si quieren comentar alguna anécdota que hayan tenido con algo que hayan visto en el cielo, también estamos aquí para darles voz. Y pues, ¿por qué no? Para escuchar más historias bonitas. Simón, preguntas, hagan lo que quieran, saludos que quieran mandar también. Todo en los comentarios es dicho. Mentadas de madre personalizadas. Ándale, todo. Lo que Todo comenten, sin aquí paros. lo publicamos. Así que, pues bueno. Hablando del fenómeno OVNI, hace poco se soltó una información bastante jugosa para todos aquellos fans del conocedores y no conocedores. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasó? El New York Times sacó unas cuantas fotografías, sacó un artículo en el cual se hablaba sobre avistamientos ovnis que habían habido por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Ya vieron las imágenes ustedes? Están chidas. Solamente vi una donde se ve todo gris. Yo no sé por qué tenemos cámaras HD, pero cuando se trata de ovnis, fantasmas y cuanta madre existe, siempre está el VGA grabando. Pura calidad de Carlos Trejo. Mm. Yo solamente vi el meme, así que no considero que tengo mucha información del tema. Pero, Es que, güey, si ves un ovni, obviamente no usas tu iPhone. ¿Cuál es tu más reciente? es que... Ese es el pedo, que Vas hay... a tomar una foto, el sacas pedo es de tu que- Nokia y le tomas foto. Eso es muy curioso porque si han habido videos más recientes. No sé si han visto ustedes un video que salió. Era un vato que tenía creo que un Huawei P40, no sé qué. El punto está que son esos teléfonos con como 5 cámaras y que tienen un zoom bien cañón, apuntando hacia la luna de día. Y se ve claramente cómo van saliendo unas bolitas que van saliendo de la luna y se van ocultando o van viajando por ahí mismo. Y pues no es como que tengamos gente en la luna ahorita, hasta donde sabemos. Ahora, ¿de qué dimensiones tienen que ser los objetos para que se pueda proyectar esa figura en la luna? Tiene que ser un objeto bastante... De hecho, una vez encontré un libro en una tienda de conveniencia. Había una caja de 10 pesos que donde vendían libros de ese precio. Y ahí encontré un libro de qué hacer en caso de abducciones alien. Y dime, ¿sacaste algo interesante de ese libro? No sé, se lo regalé a mi compa Johan. Yo todo lo que dice del libro es que decía que si tienes una abducción ovni Flojito y cooperando. Güey. Es que, por ejemplo, güey, ¿cómo se llama la película que nos dio todo ese miedo a las abducciones, güey? Que según ¿La todos Guerra de los los hechos Mundos? reales, no, la... ¿Día de la Independencia? ¿Encuentras el plano de los... Cuarto contacto. Cuarto Cuarto contacto. contacto. esa Está muy buena. Está chida, según fue basada en hechos reales. Me dan miedo los búhos ahora. Y hasta donde sé, según la persona que lo vivió dijo que pues la película sí era como que un 80% de verdad y lo demás exageración. Y pues sobre todo las partes ya pues de los temas y lo que le ponían al vato, pues, ¿no? Así que, amigos míos, yo creo fervientemente en la vida en otros planetas. No soy una persona No tan creo que experto, seamos no únicos. somos los únicos ni de pedo. Pero de eso a que tengamos una raza de marcianos viajando Pero- años luz de distancia para venir a estudiarnos de una manera tan arcaica, como lo mencionan esas películas. Oh. Pero tu creencia en la vida en otros planetas no lo afirma, sino que no te cierras la idea de que seamos los únicos, ¿verdad? No me cierro la idea porque pues es algo ilógico. Son especulaciones. Ahora, esa es otra teoría conspirativa, que como tal no es una teoría.
en el que... Y Porque sí, conspirativa. no se ha confirmado. ¿Por qué se llama el podcast? Una teoría sí O sea, de que No, es teoría, es una conjetura, esos es algo no individuos- comprobado, es una idea que va encaminada hacia la comprobación. Tiene un punto. Tiene un Los punto. individuos, supuestamente nosotros somos experimentos de ellos. Y nos están monitoreando. Güey, ¿tú quieres hablar de los Anunnakis, güey? Eso está bien Los cabrón. Anunnakis tienen un chingo de canales en YouTube. Bueno, en una canción de Ozuna ese güey dice que anda en una Kawasaki que después se prende con los Anunnakis, güey. Está muy cabrón. Y güey. Nefta, ¿cuántos videos de Anunnakis has visto a las 3 de la mañana? Es que, a ver, dale, Neftalí, solamente quiero decir que la cosa de los Anunnakis es algo muy chistoso por toda la cultura, por todo ese folclore que viene de la cultura sumeria. Y pues es una historia, si no creíble, sí una ciencia ficción bastante magnífica, ¿no? Es un buen mercado, cualquier franquicia ahí tiene un chingo de jugo para explotar. Pero, o sea, sí, lo de Anunnaki está muy chido. Está chido, yo lo digo entretenido porque, o sea, hay cosas en las que se pasan de lanza, ¿no? Es que supongamos que, porque también ahora ya las civilizaciones las catalogan. ¿Cuáles eran los de primera? Existen las civilizaciones de... Eso es una que viene de la operación de Fermi, que de ahí viene todo el Que supuestamente somos una civilización clase 3, ¿no? Haz de cuenta, no, pedo. Haz de cuenta, la civilización clase 1, según Fermi, dice que una civilización clase 1 es una civilización que puede utilizar todos los recursos de su planeta de manera no destructiva. Esa es la civilización 1. En el punto en el cual logras explotar todo lo que tu planeta tiene para poder autosustentarte como raza y evolucionar. 1. Sin lucrarlo. No sé si sin lucrarlo, pero el punto está en que no te termines muriendo. Pemex vale es pura. Bueno, civilización clase 2, amigos míos, son aquellas civilizaciones que pueden absorber la energía, no solamente de su planeta, sino de planetas vecinos. Ya tienen minería espacial, güey. Y ya pueden ir, no sé, tal vez en el caso de la Tierra podríamos ir a Marte, podríamos ir también a nuestro vecino de aquel lado abajito, güey. Una civilización clase 3 es una civilización capaz de absorber la energía de todo su sistema solar, incluyendo su estrella. Y es ahí donde muchos astrónomos apuntan, no muchos, pero es como que una leyenda entre los fans de la astronomía que se dice que cuando un científico que estudia las estrellas y que quiere buscar bien otro planeta, ciertas partes de los indicadores que tiene que prestar atención es a las intervenciones que existen entre las luces que emiten sus estrellas. Porque si existe una luz constante, pues dicen, ok, no hay nada raro en este sistema solar. Pero hace poco hubo no sé si escándalo, pero una nota científica que salió de que unos vatos vieron Una estrella que se estaba apagando, ¿no? una estrella que se estaba parpadeando. Y como estaba parpadeando, les generó, luego dijeron que una esfera de Dyson, porque ese es un concepto biológico de un prototipo científico capaz de absorber toda la energía de una estrella. Bueno, eso es una estrella. Sí, a partir del panel está todo ese pedo. Muy magnífico, muy de ciencia ficción, pero bueno, saltaron las alarmas en ese momento y mucha raza luego salió a compartir de científicos demuestran que existe vida en otros planetas y que son civilización clase 3. Así que bueno, las civilizaciones clase 3, amigos míos, si bien pueden absorber toda la capacidad de su sistema solar, todavía tienen mayor capacidad para ir hacia un sueño más grande, ir a la galaxia tal vez. Pues no sé, yo sí soy un poquito escéptico respecto al fenómeno OVNI. ¿Por qué? Aunque podemos decir que el universo es muy grande y que no podemos ser los únicos en todo este universo tan vasto y que es improbable que solo seamos nosotros la vida inteligente. Estadísticamente también se puede decir... Estás bien pendejo. Güey, ¿quién apagó el micrófono? Lo tenías tú, güey. Salí un momento. Ok, creo que hubo un problema con el audio. Se perdieron toda mi explicación de las civilizaciones por lo que tengo entendido. Pero a ver, recapitulando. ¿Tú qué estabas diciendo, güey? Yo decía que no, que yo soy un poco escéptico respecto al fenómeno OVNI, por el hecho de que, pues sí, somos un universo muy vasto, está muy grande, mucha banda dice, pues no podemos ser los únicos, pero pues también las estadísticas dicen que lo más improbable es también lo más probable, ¿no? Como las leyes de Murphy. Entonces, sí. Entonces, pues,
aun cuando haya la más mínima posibilidad de que seamos los únicos en el universo, pues hace más probable de que sea así. Piénsalo nada más, o sea, ¿qué condiciones tuvo que haber cumplido la Tierra para que se generara la vida como la entendemos nosotros? Sí, una en un millón. ¿No? Una en un millón. O sea, tanto la inclinación de la Tierra de su eje, la distancia en el Sol, el que cayera un meteorito con los elementos necesarios para crear vida. O sea, ¿cuántas veces se puede repetir eso en un universo de posibilidades? Según Dark Souls todavía es un sitio. Pero bueno, a lo que usted decía, ¿y qué tiene esto que ver con una conspiración? Bueno, ¿cómo es que todo este conocimiento que solo hemos visto con youtubers, con alguno que otro curioso que siga a los Anunnakis, con alguno fan de las... Porque ahora ya es ciencia ficción. O sea, ¿qué es lo que distingue a la ficción de la realidad? ¿Y cómo es que esa información de, como ya lo hablamos, no somos la única vida? Yo también soy partícipe de que no somos los únicos en el universo, porque pues, el universo es vasto, es enorme, hay muchísimos planetas, muchas galaxias, que sí nos vamos alejando, pero... Pero sí, no es imposible que seamos la única civilización ni de pedo. La generación X del universo. Es que hay un libro que se llama Las 7 grandes extinciones, o las 5, corríjanme si alguien lo sabe cómo se llama como tal el libro. El punto está en que en ese libro la autora habla desde las grandes extinciones que han habido en la historia de la Tierra. No solamente las de los dinosaurios, sino desde las épocas más precámbricas. También hubieron grandes extinciones, la vida se puso a prueba muchísimas veces. Y pues se dice que vamos encaminados a la que sigue. Ajá. Pero aquí la pregunta, mi estimado amigo José. Dale. ¿Cómo podría nuestra civilización de clase 1 o clase .5 Sí, ni siquiera somos clase 1 poder digerir esa información? Cuando, como dice, cada hombre es negro. El humano es inteligente, pero nada más es temerosa. Entonces, ¿cómo te caería a ti, tú que estás viendo un programa grupero o estás trabajando, ¿no? En tu programa normal, y de repente te dicen, oye, ¿saben qué? Una raza, perdón, y no raza china, y no la racita, te cae y te dicen, ¿saben qué? Una raza de clase 3 hizo contacto con nosotros y nos quiere compartir su conocimiento. Hay un ejemplo bien chido, güey, que bien que lo tocaste, güey. ¿Qué tiene que ver esto con teorías conspirativas? ¿Quién sabe, güey? Pausa para abrir la Pepsi. Pepsi, patrocínanos. Hay un libro bien chido, güey, de Carl Sagan, güey, que se llama Contacto. Hay una película también, por si no quieren leerse el libro. Y lo que pasa es algo así. Es la historia de unos científicos que se encuentran de repente un mensaje que viene de unos radiotelescopios. Descifran el mensaje y logran ver que es de una civilización avanzada. Y hubo un pedote, güey. ¿Cuál crees que fue el principal? Gracias, ¿Cuál crees que fue el principal problema? ¿Que no lo pudimos descifrar? Los gobiernos. Difundirlo. No exactamente. Lo que pasó fue que al momento en el que se recibió el mensaje, según este libro, lo que hicieron fue, en primera, guardárselo. En segunda, la comunidad científica dijo, ni de pedo, no la podemos guardar. Así que entre sus propios colegas empezaron a filtrarse. Después, obviamente Carl Sagan es gringo, así que le tuvo que tirar odio a los rusos. Después comunistas rusos se metieron y filtraron más la información todavía. De repente ya había rusos decidiendo qué onda con los mensajes. Y ya habían radiotelescopios de todos los países apuntando hacia el cielo, porque ya todos querían saber la información. Tuvieron que llegar a un consenso global para decidir si iban a recibir la información en primer lugar o no. En el libro lo marcan como la primera y única vez que la humanidad cooperó junta, porque la única forma en la que podían obtener todo el mensaje era apuntando todos los radiotelescopios del mundo hacia el cielo en cierta posición en específica. Así que, ¿cómo reaccionan? Según el libro, reaccionan mal, güey, o sea... Sí, pero fíjate que ese tipo de reacción mala, por así decir, también se debe muchísimo a los estereotipos, que ha habido de las películas, de los videos, de que van a llegar los aliens. Gracias Orson Welles por esa paranoia. Pero aquí te puedes apoyar la teoría de la percepción social que tiene la gente. Digamos que tienen una conciencia colectiva y cada quien decide deciden ahí lo que deciden seguir. Es que no es conciencia, güey, porque como dice el sacrosanto Howard Phillips Lovecraft, existe el miedo, y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Y por lo tanto, para evadir ese miedo, tienen que inventar una excusa o una posible explicación para ese miedo. Es de ahí nació la mitología. Aunque no lo queramos admitir, el miedo es un mecanismo de supervivencia que hemos tenido los humanos desde toda la evolución.
Así que es obviamente que tengamos miedo a algo raro. O sea, supongamos que se manifiesta una vida, otra, no superior o inferior. Supongamos que se manifiesta otra forma de vida y quiere hacer contacto con nosotros. Tenemos curiosidad, ¿y qué es lo que tenemos? Miedo porque no sabemos si viene de manera hostil, si viene de manera pacífica. ¿Qué hacemos? Actualmente ya desarrollamos lo que es la observación. Eso abarca la ignorancia o el desconocimiento total del tema. Porque sí, al no explicar bien o no conocer a profundidad el tema, sacan conjeturas por el miedo. Pues güey, es lo que... se quemaban personas porque creían que eran brujos. O de hecho, aquí en Morelos, ¿alguien escuchó noticia de Huastepec? De Huastepec sobre que porque querían evitar el contagio de COVID, quemaron los mismos hospitales. Ah, sí, y a la enfermera que le echaron ácido. No, ese fue otro tema, ese es otro tema peor. No, sí, era una enfermera que igual trabajaba en un hospital y decían que ella estaba propagando el Yo además leí que quemaron hospitales para evitar que atendiera gente padeciente de COVID. Bueno, el punto es que aquí tocamos la histeria colectiva. Histeria colectiva. Histeria colectiva, o sea, entre la conspiración y la histeria colectiva es muy delicado porque eso te limita. Es que supongamos que la tía tiene un currículum, güey. De hecho, ahí tocamos los antecedentes, porque digamos que si sumamos un grupo de gente y un hecho que trasciende en la sociedad, hará que la gente que no desconoce el tema saque una conjetura. Acuérdate de que en 1930 está el antecedente de que digamos que narraron en la radio la guerra de los mundos. La guerra de los mundos y todos creían que era una exactamente. Sí, y ahí ganó la histeria colectiva. Una historia trascendente más la histeria colectiva. ¿Qué ganas? Igual un pinche caos. Exactamente. Exacto. Hubo gente que se suicidó por eso. Para los que no conocen acerca del tema, resulta que a una radio local de Estados Unidos se le ocurrió la grandiosa idea de narrar el libro de la guerra de los mundos. Empezaron a narrarla así tal como empieza el libro, ¿no? Como una radionovela que se daba mucho en ese entonces. Sí, un género radiofónico bastante popular ahí. Digo, porque la radio era el único medio de difusión, ¿no? Entonces, pues la gente empezó a escuchar ese pedo, pero empezaron a creer que lo que estaban narrando era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces la banda se empezó a precipitar a trincherarse en sus casas, a cerrar, pues lo que pasó ahora con el COVID, ¿no? A ir a el pánico a comprar papel de baño. Exacto. ¿No? Y entonces Ray Rodríguez fue la que emitió de esa mierda. Sí, entonces pues eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que podríamos hablar acerca de una conspiración. Oye, pero aquí tomaste un tema, digamos que en la historia la gente se atrincheró. Lo mismo aquí ocurrió cuando ocurrió la pandemia. Así que aquí tengo un tema que tocar con los demás. Es de que... Dale. La percepción sobre la definición de conspiración cambió antes y después de la pandemia. Digamos que fue un punto clave porque en este tiempo, después de la pandemia, hay más gente que empezó a creer en las conspiraciones. Más por la procedencia del virus, o que solamente es un invento del gobierno. Empezaron a crear esas mismas conjeturas. Ajá, fíjate que hay dos evoluciones muy interesantes, donde está el escepticismo y el radicalismo. ¿Por qué? Hay gente pero me atrevo a decir que el escepticismo es casi el peor, porque en el afán de que la gente se considera escéptica, el COVID no existe, no eran tanto comunidad científica, era gente que decía, no, pues sabes que ya ha pasado tiempo, yo creo que es un invento del gobierno, no nos pasa nada. Ahí están las estadísticas. Tristemente estoy seguro que todos conocemos un amigo, un familiar que falleció por eso, sí, y hasta entonces te consideras escéptico. Es que creo que hay una conspiración muy cabrona, que recuerden que cuando recién salió el COVID hubo el pedo de que decían que era de primero a partir de un mercado en Wuhan, que habían comido, alguien no se había echado un murciélago lo suficientemente. Su caldito de murciélago le faltó hervirse otro ratito. Está bien cagado porque luego lo decía mi amiga de, güey, imagínate que este güey es un godín, güey, o sea, un godín chino, güey, que tenía mucha prisa, güey, que no pudo calentar su caldito a tiempo, güey. Y pues a partir de que el güey tenía que ir a su trabajo, pues se lo llevó a la chingada del mundo. Primero fue lo del murciélago, después empezaron a decir que como tal la enfermedad no existía y que era el gobierno el que andaba por ahí en avionetas aventando. Güey, había gente que por ahí, tantita neblina que veían, sí, decía, ahí están saltando el COVID, güey.
No, güey, de hecho también, aquí en México también, cuando luego fumigaban los terrenos o todo ese desmadre, decían, güey, no, estás partiendo una enfermedad. No, y había bandita que creían que eran las antenas del 5G, güey, chingate esa, Sí. ¿no? Cuando O sea, fumigaban, en realidad era que estaban fumigando contra el dengue. Con todo respeto a los que creen eso, no están mal, pero Lean no otro están bien. poquito. Güey, está bien, cabrón. Un saludo a Uciel Casteño. Este compa nos dice que un valedor suyo en Tlaxcala. Saludo para Tlaxcala, pueblo inexistente y hermoso. Tlaxcala. Tlaxcala ciudad, no mames. Tlaxcala, segunda patria. Dicen que es conspiración que Tlaxcala no existe y que solamente está hecho para... No, sí existe, güey, ya fui, güey. Solo está hecho para evadir recursos. Nuestro compa dice que un primo suyo en Tlaxcala decía que las antenas de 5G les daban COVID, güey. El socavón está más grande que Tlaxcala, güey. Raza de Tlaxcala, no se agüiten. Y así como este caso hay un chingo, o sea, si hay más raza por ahí que tiene otra historia, por favor, compártanla. Sí, compártanlo acá, lo Pues- difundimos, lo razonamos y llegamos a la verdad. Fíjate que hablando de teorías conspiratorias que intervienen con el gobierno, hace rato lo comentábamos antes de empezar, ocurrió hace mucho tiempo este pedo de que el gobierno lanzó un proyecto por parte de Ah, el de los bolillos, güey. sí, Los bolillos. ¿Cómo se llama ese proyecto? el bolillo popular, güey. Cuéntalo, bebé, es que no conozco tampoco del tema. Mira, resulta que el gobierno Si bajan las acciones de los bolillos es tu culpa. al Chile. No me importa. El pedo es este, el gobierno lanza el proyecto del bolillo popular y es a partir de la CONASUPO, ya ¿Y lo saben lanzan en Ciudad de esta... México? ¿Mandé? ¿Dónde lo lanzan en Ciudad de México? No, güey, en todo el país. No mames. Es en todo el país este pedo. O sea, se Sería muy lanza el cagado que proyecto... hubiera sido solo en Ciudad de México porque pues chilangos bolillo, pues acá no se ponen a balabarearlo, güey. Es estereotipos. Ya sé, güey. Continúa con la historia. Bueno, el pedo es de que Güey, mis bolillos. el gobierno lanza este pedo, ¿no? El bolillo popular. Si nos escucha algún cuarentón, cincuentón, probablemente me dé la razón de este pedo. Resulta que lanzan este producto... Este bolillo lo lanzan a un precio muy accesible para todos, lo lanzan a 50 centavos la pieza para que la banda se pudiera comprar y pudiera comer chido. Digo, es un proyecto que a los ojos de todos dices, pues qué padre, ¿no? El gobierno está haciendo algo chido. Parece está una iniciativa buena, ¿no? una iniciativa buena. El pedo es de que se empieza a decir, o se empieza a correr el rumor, de que el bolillo que estaban distribuyendo Sí, man. por la CONASUPO y por todas estas tiendas de gobierno, en realidad estaba mezclado con anticonceptivos. México estaba pasando por un incremento en la tasa de natalidad. Desde estaban- 1900. ¿No? Están haciendo un chingo de banda y dice el gobierno, pues ¿cómo vamos a frenar este pedo? Pues les vamos a mandar el bolillo a la Con gente anticonceptivos. con anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el que compra el bolillo no es la señora de acá de Caché, ¿no? No, la no es señora- la de Abolengo, güey. no es la de Abolengo los que compran Mi los bolillos. Bimbo fue tan malvado. Ajá, entonces el pedo es este, ¿no? Eso Yo que di- Bimbo es malvado, güey. el gobierno dice este pedo. Es el Mickey Mouse de México. Exacto. Es la única mascota que sobrevivió. Sorprendentemente. Pero, Sí, güey, entonces pues es lo que el gobierno dice, pues vamos, ¿sabes qué? Vamos a aumentar anticonceptivos en el bolillo, ¿por qué? Porque los populares consumen bolillo, ¿no? Y Los así los populares. podemos, así los podemos. Saludos a la raza trabajadora. A la Sí, raza sí. trabajadora, que aquí la gente pobre, como ustedes saben, no tiene lugar. Donde güey. Nefta se incluye. Somos Pero está muy pobres, cabrón, güey, nos porque- manejan mal. Porque, o sea, si tú dices, güey, por una parte es que mamada, el gobierno tal vez gastaría muchísimo más en comprar tantas pastillas anticonceptivas para diluirlas en el bolillo. Pero por otra parte dices, qué idea tan rara, pero que podría ser real. Pero fíjate que también pasó, no nada más en los bolillos, también llegó a pasar en el hecho de que cuando había niñas menores de 18 años, de que llegaban a los hospitales a tener a sus bebés, güey, les generaban, bueno, les hacían las operaciones adecuadas para que dejaran de tener hijos, güey. Les cortaban las trompas para que ya no tuvieran hijos sin su consentimiento. Y eso sí pasó, güey. ¿En dónde, güey? En todo México, güey. No mames. O sea, muchas personas demandaron incluso porque violaron sus derechos humanos, güey, Sí, el güey, hecho sí. de que, Los de derechos que reproductivos. los derechos No, reproductivos, de, sí, de la libertad reproductiva. libertad ¿Eso reproductiva. existe? Sí. Sí, o sea, no pueden. De hecho, actualmente si tú vas a pedir que te hagan la vasectomía y no tienes hijos, no te hacen la vasectomía. ¿Por qué? Porque se supone que tienes que tener hijos, te puedes arrepentir después. Y entonces pues no te hacen la vasectomía. Pero antes sí llegó a suceder
de que las niñas que llegaban a tener a sus hijos les hacían la operación sin su consentimiento. No les decían, simplemente les cortaban las trompas y sabes que ya no puedes tener hijos. Pero era la operación definitiva entonces. Sí, era una operación definitiva, ya irreversible. Entonces sí hubo mucha gente que se quejó de ese pedo, e incluso intervino derechos humanos en esa onda, porque pues sí, es una violación a tus derechos como persona, como individuo. Entonces esa fue una teoría conspirativa que, bueno... No fue una teoría conspirativa, sucedió. Más que nada atentó contra la libertad reproductiva de la gente. Es que ahí también cabe el libre albedrío de tu decisión propia de tener cuantos hijos quieras. Pero puedes es una decisión propia. Es otra cosa aparte. Uno puede tener es que es el pedo, y es que a partir de eso, y de hecho o sea que tú podrías decir que el fin justifica los medios. No, aguanta, no trato de tocar eso. Lo que trato de decir es, entonces, de ahí otra fuente muy buena de las teorías conspirativas es, el gobierno tiene control sobre tu vida como individuo. Sí, claro. Más que nada, hoy actualmente en las redes sociales, igual si aquí mis amigos lo pueden confirmar, es de que si dices algo en contra del gobierno o algo así, te censuran el video o censuran el comentario y todo. Eso siempre va a pasar. Miren, hablando de una teoría conspirativa muy interesante, En México es aquella pseudoteoría que es más realidad que otra cosa, en la cual por eso te fundaron. es la teoría que dice, No, te denunciaron. Bueno, es la teoría que dice, güey, que tus celulares te escuchan, güey. Porque no desactivas los permisos. Exacto, güey, pero es que está muy cabrón. Porque como muchos sabemos, cuando descargamos una aplicación, pues ahí hay unos permisos que tienes que aceptar para poder descargarla. Mucha raza, como todos, no leemos esa madre. Pero resulta ser que lo que empezó como un cuento, no sé si por ahí del 2015, 14, de que tu celular te escuchaba y de que tu algoritmo se alimentaba de ahí, era como de una pequeña leyenda. Pero hace 2 años para acá que me dedico un poco más a las redes sociales, güey, se está muy cañón eso, güey. No sé si les ha pasado que están platicando con cualquier valedor sobre, no sé, quiero una camisa, y de repente te aparece en tu feed de Facebook scrolleando ofertas en camisas. Ese tipo de cosas son las cuales se alimentan las redes sociales. Es una teoría conspirativa, sí, pero que es real, güey. No sé si te pasó a ti, Yoshi, déjame platicar, perdón, Neta, Voy a poner un ejemplo práctico por ahorita. Brevemente, cuando estábamos organizando esta onda del podcast, Yoshi, ¿te acuerdas que empezó un proyecto entre tú y yo, platicándolo nada más como camaradas? Sí, Empezamos a decir, no, pues sí estaría chido armar un podcast de esto, de aquello y demás, pero nada más fue una plática y ya tendrá de esto que como un año, más o menos, que estuvimos hablando de este pedo. Cuando empezamos a hablar de eso, ya en serio, de decir, güey, sí vamos a hacerlo, hay que comprar micrófonos, hay que hacer esto, lo hablamos por Facebook, lo hablamos por WhatsApp. No sé si a ti te pasó, pero a mí me empezó a aparecer publicidad de a madres en Facebook de crea tu podcast, de aplicaciones para crear tu podcast y de cómo poder hacer que tu podcast se escuche más, ¿no? Entonces dices, güey, sí me están vigilando a fuerzas, sí, ¿no? O sea, y realmente, digo, lo que en un principio puede ser un medio de control muy cañón, porque eso es solamente... Todas las aplicaciones lo que hacen es juntar algo llamado... juntan información. Esa información la vuelven carpetas. Esas carpetas de información tienen tu información de quién eres, como de qué género eres, orientación sexual, raza, etcétera. Las se codifican en un algoritmo para que el algoritmo pueda determinar tus preferencias. No exactamente. Más bien lo que hacen las redes sociales o cualquier aplicación que tiene tu teléfono es esas carpetas que crean de información de usuarios se las venden a las empresas. Así las empresas saben hacia dónde dirigir sus mercados. Así que si hacemos una pequeña un pequeño análisis de cómo este pedo de las redes funciona. A partir de tu algoritmo, tu celular sabe lo que te interesa. Y a partir de cómo se manejan las redes sociales, las empresas pueden llegar directamente a ti, güey. Aquí les va el ejemplo práctico para los que no me creen si no se me creen. Para los que tienen un Samsung, váyanse a ajustes, váyanse a aplicaciones, seleccionen Facebook, váyanse a la opción que dice permisos y díganme si no tienen el micrófono, la cámara habilitadas. Háganlo. Y si está, ahí tienen la respuesta. Ahí tienen la respuesta de que uno mismo, por no leer, está dando los permisos para ser monitoreado. Y de hecho no está de más, porque hay gente que, obviamente nos hemos conocido, que tapa la camarita de su laptop. Eso no está de más. Ya, yo sí la tapaba, güey. Esa es una medida. Ya nada más falta que digas, pónganse su gorrito de papel aluminio, porque nos leen la mente. No, ya no es lo mismo. Casi hasta parece eso, ¿no? Por la... ¿Qué estás pensando? Es que si quisieras demandar, prácticamente estás dando un permiso con esos permisos habilitados. De hecho, apenas hace como unos meses, Instagram tuvo esa controversia
sobre que también la cámara te podía tomar fotos a tus reacciones. Sí. Cuando veas publicidad, algo que te interesaba, ahí notaba tus reacciones. Qué bien que tocaste ese tema porque eso está muy cabrón. En redes sociales y en análisis de redes hay algo que se le llama feeling, sentir en inglés. Y lo que hace ese análisis es estudia las reacciones de las personas, analiza cuáles son las mejores reacciones para generar engagement en las publicaciones. Y no solamente estudia qué tantos likes, qué tantos me diviertes, qué tantos me enojas. Si eso lo combinamos con un artefacto que yo tengo uno, es un smartwatch. Si tú tienes algún smartwatch, hasta alguna Alexa que te pueda estar escuchando todo el tiempo, eso mismo también alimenta el algoritmo de tu teléfono, sí, güey. O sea, ¿por qué? Porque no solamente ahora ya saben qué te divierte y qué te hace enojar, ahora saben qué pulsaciones por segundo te provoca una publicación, güey. O sea, ese tipo de cosas son reales. Y ya que estamos tocando el tema de las redes sociales, me permitiría hablar acerca de algo que yo creo es una teoría conspiranoica que se está creando en mi mente. A ver. No sé si aquí mis compañeros o el público que nos esté escuchando han leído alguna vez la novela de 1984 de George Orwell. Me spoileaste. Esa mero, la que te spoileé al final. ¿Cómo escribirlo para su público? ¿Cómo se llama? 1984. Claro. Es una... Dobby el elfo muere al último. Al final se acaba. Fíjense que en esta, brevemente, para los que no conozcan esta obra, Orwell lo que nos dice es que en un futuro... no, alerta de spoiler, claro, pero pues es prácticamente de lo que se trata el libro. Es una sociedad en la cual ya está controlada totalmente por el gobierno y existe algo que se llama la policía del pensamiento. Los Juegos del Hambre. Fíjate que muchas de esas películas precisamente estaban basadas en este pedo de Orwell, ¿no? Los Juegos del Hambre, Divergente. Sí, una total represión y control de la población. Entonces, fíjate nada más, en 1984 la figura máxima es el Gran Hermano. De ahí surge este programa de Big Brother, ¿no? El que lo vigila todo, el que lo sabe todo. Existe la policía del pensamiento, que chingate, estos son los niños, ¿no? Los niños son los que denuncian a sus padres por pensamientos que son en contra del gobierno. Son los vigilantes eternos, ¿no? Los que están más casados con este pensamiento. Ahora, traslada esto a las redes sociales y traslada esto a tiempos modernos y a una aplicación que todos tenemos instalada en nuestros celulares y que nos monitorea absolutamente todo. ¿Qué compras? ¿Qué te gusta? ¿Qué te enoja? Y aparte de esto, chingate esta, o sea, Facebook es nuestra vida prácticamente. Los que ya hemos pasado por un bloqueo de una semana, sentimos que nos morimos porque no podemos interactuar en Facebook. Pero ¿cuál es el pedo? Fíjate aquí lo que quiero recalcar, lo que decía la policía del pensamiento de Orwell en 1984, a lo que es Facebook actualmente, que si tú dices una grosería para una persona en Facebook, te bloquea. ¿Por qué? Porque estás rompiendo las normas comunitarias. Es decir, estás irrumpiendo contra un pensamiento que ya un algoritmo artificial estableció, ¿no? Si estás en contra de una ideología política, religiosa, económica, como sea, te bloquean. ¿Por qué? El recién bañado. Sí, fíjate que justamente me pasó esto. Llevo un mes bloqueado de Facebook. Ni siquiera Messenger me dejaron. ¿Por qué? Porque empecé a hablar con un... Me consideraban terrorista, güey. Prácticamente, comentaba con un amigo que es judío acerca de lo que está pasando en Palestina. Saludos a los judíos. Están chidos sus bandis, ¿va? No, él, pues de su lado judío, me empezó a platicar que estaba mal lo que estaba haciendo Palestina y demás. Digo, pues sus razones tendrá para decir que estaba bien lo que están haciendo en contra de ellos. Sí. El caso es de que a raíz de esta conversación, que se supone que es secreta en Messenger, nos bloquean la cuenta a ambos y pues nos tachan de terroristas. A él literalmente le apareció la leyenda de que una conversación en Messenger atentaba contra una ideología religiosa y pues se consideraba como terrorista, ¿no? Y por eso le bloquearon la cuenta. Y como la plática era conmigo, pues obviamente también me bloquearon a mí porque pues presuntamente éramos terroristas para Facebook. Qué cabrón. Es que está muy cabrón ese tipo de policía del pensamiento, como dices, güey. Porque no son niños, güey, son un algoritmo, güey. Actualmente son inteligencias artificiales.
Pero sí hay raza, o sea, aunque digas inteligencias artificiales, sí hay un chingo de raza ojete. Yo me atrevo a decir que sí va a llegar el punto en el que las inteligencias artificiales van a superar al humano. Pero aguanta, o sea, si hay un dijeras Esa tú. es otra teoría Sí, conspirativa. sí, claro, pero hay El viaje legal del viaje intergaláctico es cuando llegan al planeta en el que hay una civilización muy inteligente y hay una supercomputadora tan carbona con una inteligencia tan carbona que le preguntaron cuál era el sentido del universo y que tardó miles de millones de años en computar esa operación para que al final saliera 42. ¿Eso es lo que quieres, Neftali? Eso me- Sí. o sea, a lo que yo voy es, Bueno, dices, pues, ya da un valor cuantitativo. Yo la verdad, yo soy muy ideológico. Obviamente no todos tienen que simpatizar con la exactitud. O sea, yo sé que hay respuestas que difícil, perdón, al revés. Hay preguntas que difícilmente van a tener respuestas. Sin embargo, la precisión que puede tener una inteligencia artificial es muchísimo mayor. O sea, ¿cuántas personas no utilizamos una calculadora para hacer un cálculo? ¿Cuántas personas no ocupan un teléfono para buscar la respuesta a una pregunta? Y dime, ¿en tu trabajo cuántas veces usas Excel? Más que tú y los usan mejor que tú. Sí. Uy. El que reprobó el examen. No, olvídenlo, no hablemos de examen. Güey, Gracias. es que aquí de una teoría conspirativa Hablemos de pasamos a reptilianos. una... Sí. Cámara, hablemos de reptilianos, a la verga las redes. Por último, antes de que cerremos el tema de las redes nada más, para ya poder hablar de otra cosa, es nuestro compa Ociel, güey, nos acaba de comentar de que lo que yo hablaba hace rato de los paquetes de información que venden, pues se llaman perfiles digitales, güey. Y que Google también justamente registra todos los lugares a donde has ido. Pero es porque tienes la ubicación habilitada. Cuando pides un Uber, desactiva la ubicación, por favor. O si ocupas Google Rewards, que también ahí sí es prácticamente te dan puntos por tu información que puedes ocupar en la Play Store. Ahí sí estás dando muchísima información tuya, a dónde estás yendo. Y de hecho cuando te manda encuestas es porque le has dado información suficiente para poder analizar tu perfil y también ciertas preferencias que le podrían servir a usuarios cercanos. Simón. Me tripié, güey. ¿En qué estábamos, güey? Perdón, Rosa. Un saludo social carteño. Ah, te estaba hablando de los paquetes de datos y de cómo, de lo que dijo Ociel, güey, es algo muy cierto. Google registra todos los lugares a donde has ido y no es que lo hagan de una manera no descarada, sí se descaran mucho. ¿En qué aspecto? Hace tiempo viví en Cancún, pues ustedes recuerdan, amigos míos, y cuando estaba ahí conocí... Y bajo el turismo. Sí, cuando estaba ahí conocí a la CEO de Uber Eats, la latinoamericana, una chica era chilena. ¿Qué es CEO, mis estimados? El Para la CEO, gente. el CEO es como digamos el presidente ejecutivo de la empresa, güey. Gracias. Y en palabras grandes es como que el jefe más importante. Porque también hay más accionistas y otros directores, pero bueno, ahí ya se ocupan de cosas diferentes. En conclusión, ¿qué nos contó esta mujer? Que lo que hacía Uber Eats o lo que hace Uber Eats es que a partir de... Mentira. Esta chica era la CEO de... No, sí era Uber Eats, ya, me olvídalo. ¿Qué es lo que es Uber Eats? A partir de que tú tienes tu ubicación detectada, activada, a partir de donde tú te vas moviendo, si detecta que de tu casa te vas a una oficina, detecta en qué lugares pasas y detecta qué restaurantes hay cerca. Y no solamente, detecta lo que tienes cerquita, detecta por dónde pasas y también a partir de tus preferencias y de lo que publicas en redes y etc., también te sugiere o te puede ir orientando a comprar en lugares que estén cerca de donde tú laboras, cerca de donde tú vives. Y todo eso con información que uno mismo proporciona. Así que esa no es una información... esa es una información verídica, o sea, es algo que las aplicaciones hacen para poder seguir vendiendo. Vende comida Uber Eats. Los Uber Eats. Ahora sí, ya que para terminar el tema de... Ya sí, que sí, dijimos que ya no íbamos a hablar de redes sociales. Hablemos de las formas de vida ahora, que supuestamente habitan nuestro planeta. uy, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Sasquatch? No, sin contar los nahuales. ¿Por las sirenas? ¿Por la 3 de mayo que antes le llamaban la nahualera? Las sirenas eran monos que copularon con delfines, todos se saben. Es que... Ve el documental de la sirena. Hay un documental bien enfermo, güey, que este vato me hizo verlo cuando íbamos en la prepa.
Y que pues estaba chido, te explicaba una razón pseudocientífica de cómo podían existir las sirenas, es que existieran. Y ya te contaban de la teoría del simio acuático, ¿no? Te decían que una sirena tenía, eran... Simio más delfín, igual sirena. No, güey, todo eso ya fue una degeneración tuya, güey. Es Ahí que está en el documental lo que decías es que los delfines eran sus perros, güey, no que fueran, sus... No que copularan con ellos, güey. Sí, eran monos que nadaron y salieron aleta, ¿no? Lo que dice en la teoría del simio acuático, al menos en el documental que tú me hiciste ver, es que... Es que no viste de dragones. No, también vi el de los dragones, güey. Lo que es lo que dice la teoría, que uno puede estar en... Más bien dicho, que cuando el homínido, mucho más previo al Homo habilis y a que evolucionáramos tanto, ya que bajó de las copas de los árboles y se estableció ya en piso firme, el homínido, según esta teoría, se fue a las costas, vivió un tiempo cerca de los mares, porque a partir de comer mariscos, de comer Vean el documental. Simón, porque a partir de comer mariscos, a partir de comer pescado, pues obtenían que materia gris. Eso según hacía que según evolucionara lo suficiente. La teoría dice que unos cuantos homínidos regresaron a Tierra y evolucionaron a lo que somos los Homo sapiens. Para los biólogos, como las iguanas de los Galápagos. Ajá, básicamente. Pero para los que no Los son... pinzones. Pero para los que no son biólogos, esta teoría dice que los monos que se quedaban en el mar, poco a poquito se fueron metiendo más al mar. Primero eran cazadores que iban, se metían y salían, después se la pasaban la mayor parte del tiempo en el mar. Después, justo como con las focas y otros mamíferos acuáticos, desarrollaron capas de grasa, perdieron el cabello. No maten focas. Sí, no maten focas. Si algún matador de foca nos escucha, no se sujete. Sí, güey, no sé si. Cámara, eso explica a las sirenas, pero ¿qué pedo con el chupacabras, güey? Fue una leyenda bien cabrona. Wey. De hecho, se popularizó tanto, güey, que me dio risa una vez que el chupacabras hizo un recorrido muy cabrón en el que ya lo veían inclusive en Estados Unidos, güey. O sea, también el chupacabras World Tour, güey. El Pero chupacabras también fue pero esa fue noticia de los 90. El chupacabras fue mojado, güey. fue mojado, güey. De hecho, Era mexicano, güey. Ay, ni verga, ni cabras. pero sí, esa fue una teoría conspiranoica desde hace años, desde 1990, cuando... Ay, Güey, me acuerdo que... por el prismo, güey. Por el prismo, de hecho. El prismo, Aquí ya no me quedo, yo voté por Morena. Y para desviar atención, y publicaron la historia del chupacabras. Lo que se decía en esa leyenda, que pues, creo que a mí me la contaron en la primaria, vato. Que... Para los A gringos partir- el chupacabras es nuestro Sasquatch. ¿Qué pasaba? Que empezaban a matar según ganado, decían que está pasando con este mundo. El prismo había hecho un desmadre en ese entonces y que... la típica como que cajita china, ¿no? En la cual pues creas un problema mayor que absorba la sociedad, la atención de la sociedad para que dejen ir lo que está haciendo el gobierno. Cortina de humo. Sí, una cortina de humo como tal, güey. Que Pero- ya existían, pero ya los estábamos identificando. Pero hablemos entonces, amigos míos, si no es el chupacabras, no es un coyote y... ¿Qué es lo que tú topas en el bosque cuando andas bien hongueado, Neftalí? Un Cuéntanos. árbol. Fuck. Güey, entonces, si el chupacabras fue una leyenda purista, el Sasquatch tampoco existe, güey. Es que es republicano ese güey. Es la versión gringa del chupacabras. Es la percepción que los gringos tenían sobre chupacabras. Exacto, güey. Así que de ahí se la creencia popular que viene un hombre peludo con pies gigantes. Sí, güey, a la verga. El chupacabras es neoliberal y el Sasquatch es republicano, güey. Esa es la verdad. Desenmascarada, ahí está. Güey, si el chupacabras votara... Esas verdades no las encuentran en otro lugar. Güey, si el chupacabras votara, ¿por quién votaría, Neftalí? Por el PRI, porque el PRI robó más. Un chupacabras con su playera del partido triste. Con su mochita del Partido Verde. Sí. Porque el verde y el PRI son lo mismo. Que esas otras, no son teorías conspirativas, es cierto, son células que hacen los Cierto, partidos güey. políticos para tener más control sobre otras partes de la población, güey. Pero bueno, amigos míos, ¿cómo les decía que se llamaba eso hace poco, güey? La criptozoología, que según estudia o intenta darle una connotación científica a la sirena, los dragones, como los documentales que tú y yo vimos en la prepa, amigo mío, Muy eran chidos. de criptozoología. Vean National Geographic, está chido. O History Channel a las 12 de la noche. History Channel Güey, salían History unos bien está chido, densos, güey. güey. No, hubo una vez en la que de mono tenía insomnio, güey. Estaba en History como intentando darme sueño con los documentales de la noche porque había unos que estaban un poco más de hueva. Pero no, güey, salió uno de una bruja que se convertía en conejo y era todo un poema de cómo se convertía en liebre para casarse con no sé quién. Y era bonito y aterrador de una manera muy fea, güey. De hecho, hubo como casi una semana conmemorativa del... ¿Cómo se llama?
Semana Santa y empezaron a transmitir la Biblia del Diablo. Güey, Bueno, algo- el documental del Codex Gigas. Sí, a History Codex Channel le Gigas. encantaba hacer ese tipo de cosas. Sí, güey. le gustan un chingo eso. Algo que para quiero ti. recalcar, no recalcar, pero tengo aquí un experto en esos temas, para quien no sabe, mi amigo Marco es algo así como ¿Filósofo? el que es el filósofo, y aparte este güey conoce el Callejón Diablo, Es güey. chamán, este vato. Sí, güey, o sea, me acuerdo que me contabas que luego necesitaban agua bendita de 4 Por iglesias eso es el diferentes, güey. archimago. Es el archimago. ¿Dónde eres, güey? Pero yo soy de aquí de Morelos. No, pero tu colonia. Ah, soy de... Ahorita de Tejalpa, güey. Yo soy de Es el todo el mundo. archimago de Tejalpa, güey. Pero lo que quiero que hablemos ahora es, güey, ¿qué Y pedo? Nefta antes era conocido como el caudillo de Sochi. Soy el negromancia de Te calles, Güey. te calles. No, eres Talgis el Alto. Sí, sí, soy. Ok, quien nunca ha jugado Skyrim no va a saber el chiste, pero para los que quieran seguir con el pedo, güey, ¿qué pedo con los nahuales? ¿Por qué les da miedo el cebo de vaca, güey? Ah, chinga, esa no me la sabía, güey. Sí, es que es lo que, bueno, en Guerrero, güey, se supone que dicen que si te encuentras una nahual, tienes que darle, lo que sea que te encuentres, que tengas en tu mano, güey, te la tienes que inmiscuir cebo de vaca. El cebo es excremento para Sí, los sí, que sí, no sí. saben. Le das un palo, güey, y supuestamente con esas cosas ya le puedes hacer daño, porque si le quieres dar con cualquier otra cosa, no les haces nada, güey. Güey, me puchas. Las Pepsis, güey, las Las Pepsis. Pepsi. Saca las cocas, güey. ¿Me Ah, no, hablan, las Pepsis. ¿Me hablan a mí? Sí. No. Ya fui yo, te toca. Te toca. Ya abrí la puerta. No hiciste También nada en toda la hay noche. muchos testigos, te toca. Bueno, continuando con el tema. ¿No sabía lo del cebo de vaca, tú sí, güey? Yo nunca había escuchado acerca de este pedo del cebo de vacas. La verdad es la primera vez que lo escucho. Pero ¿qué te puedo decir de los nahuales? Se supone que son como los animagos de Harry Potter para Sí. los millennials que nos escuchan y centilenials, porque pues... Aunque hay millennials que no han centennials. visto Harry Potter. ¿Cómo? Aunque hay millennials que no han visto Harry Potter. Ah, sí, un chingo, digo. Ya Bueno. somos población de riesgo. No, güey. Entonces, pues bueno, para los que no están familiarizados con el tema folclore, de, ajá, con el nahual, es como un animago, ¿no? Un vato que se convierte en animal a su voluntad. Pues sí son los brujos, güey. O sea, porque nunca O sea, he escuchado. ¿Un nahual tiene que ser forzosamente un brujo? Sí, güey, un brujo. Sí, son gente que se dedica pues a la magia negra y a ese pedo, ¿no? Había escuchado que el nombre de, al menos de las brujas, las que conocemos como las bolas de fuego y que también son nahualas, se les llama Tishkatipatl. Es un rollo por el estilo, güey. No sé si te sepas el nombre oficial, güey. No sé, güey, la neta. Bueno, pero esa leyenda sí me la sabía de que al menos las brujas que eran famosas o conocidas, Esto ya. que eran famosas o conocidas por robar niños, por convertirse en animales, bolas de fuego y lo demás, las que se quitan los pies, ¿Te caes son Zapotlán? esas las que... Eso será tema de otro podcast. Sí, para cuando hablemos de lo paranormal. De paranormal. Exacto. Espérenlo con ansiedad. Tendrá ectoplasma. Ahora dilo, pero con voz de Dross. Yo no soy droga, güey, dilo tú, güey. A ver, dilo, inténtalo. Va a ser algo perturbador y mórbido que te dejará muchas cosas antes de ir a dormir. Inserta señora tecla. Dross, sí. Dross, sí, no- Mi primer Dross fue Discovery Channel. Tenía un programa que se llama Historias Ultratumba, güey. Pero eso es para fenómenos paranormales, güey. Aguanta el pedo. Estamos con... Sí, ese es otro tema. Mi Y los primer reptilianos, Dross ¿qué fue pedo? difícil de creer, güey. No mames, sí. te creo. Estaba verga. Está bien chido. Los que teníamos Azteca 7 en el año 2000 a 2010. Cuando el 7 era 7. Serían programas sobre teorías conspiranoicas, fenómenos paranormales, abducciones alien, magia negra, contaminación radioactiva, Sí, güey, me acuerdo y que hasta salían atlanteanos o fenómeno OSNIs. 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 Ahí veías ese... Güey, hay unos lo videos veías de... como entre las 7 y Hay unos videos de ovnis bien chidos, o sea, para los que no lo topen, pues los ovnis son, en lugar de objetos voladores, son objetos acuáticos, güey. Amigos submarinos. Ajá, güey. Hay un video bien chido que, se lo recibió más o menos, está un barquito, que es como un barco pesquero, que está por ahí haciendo lo suyo en mar abierto. De repente empiezan a pasar un buen de casos así americanos, así sobrevolando la área, pero hechos la madre, güey. Una de las personas del barco anda grabando todo ese rollo. Después aparecen unos cargueros, también hay otros barcos más grandes, pero ya militares, güey. Y se dan cuenta que los cazas iban persiguiendo algo, empiezan a grabar lo que va persiguiendo, no se alcanza a ver mucho porque los cazas iban persiguiendo algo muy rápido. Así que pues bueno, se veían borrones, pero sí se notaba que eran unos aviones persiguiendo algo más. El punto está
que el objeto se vio claramente como baja, se sumerge, pero no solo como que se sumerja así en el agüita tranquilamente, no, se mete de golpe y saca splash, o sea, saca todo saca un oleaje bien cabrón, o sea, sí se ve que fue un objeto que subió y que hizo presión y todo lo demás, güey. Sí, güey. Y hay una... ¿En qué estado de la República Mexicana tienen el día del ovni, güey? ¿El qué? El día del marciano, en Tampico, güey. En Tampico tienen el día del marciano, güey. ¿Y cómo es o qué pedo? Está cabrón porque en primera no es una celebración oficial, fue una celebración que hicieron unos cuantos hippies y que la hicieron como que tradición. Y sí, güey, todo empezó por un estudiante, no por un escultor, güey. Te hablan, Marco. Saludos ayer. Johan. El punto está en que en esa parte de Tampico ellos creen fervientemente que que en el mar de ahí hay una ciudad submarina, no me acuerdo cómo le dicen ellos, tienen su nombre y todo un folclore alrededor. Dicen que hay una ciudad submarina de ovnis ahí, güey, que es muy conocido, que en Tampico siempre hay luces en la noche, ven bastantes luces que se meten al mar, güey. Ellos creen fervientemente que ahí tienen una ciudad, güey. Y no es como que sea una cuestión de fe nada más, sino que ellos, a partir de que, no sé, creo que antes del 2010, iba a haber un ciclón muy fuerte y que iba a llegar a azotar bien cañón esa parte de Tampico, güey. Sí, vamos a ver, nos va a pasar como la historia de Lovecraft, ¿cómo se llama? Los otros dioses, los que van a ver a los dioses bailar. No, ahí lo que pasó fue que... Las montañas, No, los otros dioses. Ahí lo que pasó fue que... ¿No lo viste? Sí, pero no por el título. Iba a llegar una tormenta muy cabrona, güey. Y los ovnis lo salvaron, güey. O sea, iba a llegar una tormenta muy cabrona y los ovnis lo salvaron, güey. De repente vieron un montón de luces en el cielo antes de que llegara la tormenta. Y pues no azotó como pensaban que iba a azotar, güey. Eso no sé si sea Anunnaki, honestamente sí, se lo deben a la Sierra Madre Occidental, a la Sierra Madre que tenemos en esa parte, no, que fue sí frena el acontecimiento de que según iba a llegar a México, creo que fue en 2019 o 18, cuando iba a llegar la peor tormenta tropical en décadas, pero se deshizo por, bueno, por la Sierra Madre, por la Sierra Madre, porque la Sierra Madre bloqueó los vientos y no se hizo más fuerte. O sea, la propia geografía del país tiene sus propios métodos de defensa contra ciclones, obviamente. ¿Estás diciendo que la Atlántida es mexicana? Sí, güey. Y está en Tampico, güey. Según Age of Mythology es de, ¿cómo se llama la isla cerca de Creta? No sé, güey. No va a ser Zeus. Sí. Sí, güey, la Atlántida es mexicana y está en Tampico, güey, tienen su ciudad ahí, güey, acuática y todo el pedo, güey, no se puede. ¿Cómo se llamaría Atlántida mexicana? Güey, tiene su nombre, si alguien de la raza lo sabe, pues estaría chido que nos dijeran, pero... Investígalo, rápido. Ahí te checamos, güey. Ahí te checamos. El punto está en que... ¡Reptilianos! Pues así ya vamos, güey. Ya lo dije 3 veces. Llevamos como casi una hora intentando hablar de los reptilianos o intentando vincular la conversación de los reptilianos, pero no encontramos. Regresando un poco a temas un poquito más humanos, más reales. Y los reptilianos. A ver, toca tu tema y al final hablamos de los reptilianos. Cámara. Me gustaría tocar un poco acerca de, si ya que estamos entrándonos en este pedo de teorías conspiratorias bien cabronas, un suceso que marcó la historia de México bien cabrona, el 10 de junio del 70. El documento Zimmerman. El halconazo. El halconazo, no sé, para los que no conocen de historia, la matanza del Corpus Christi, el jueves de Corpus Christi. Vamos a ponerlos un poco en contexto. Resulta que Luis Echeverría asume el poder del país y dice que va a regresar la democracia al país. Chíngate eso, güey. Un presidente diciendo, vamos a hacer demócrata a nuestro país, güey. 4T eres tú. Tengo 2 letras. ¡Ja! Y entonces dice, no, pues entonces vamos a regresar la democracia en el país. Gracias, Echeverría. Púdrete en el infierno, güey. Si no estás muerto, vas para allá. Sí. Pues dice ese pedo, ¿no? Vamos a regresar la democracia. Vamos a regresar la democracia al país. La banda universitaria dice, a huevo, ya vamos a poder... tener empleo. No empleo. No, güey, dice, fíjate que algo más cabrón. Vamos a poder protestar contra el gobierno. Eso ya lo hacen. No, el pedo es de que en ese entonces, actualmente, en ese momento, los universitarios dicen, a huevo, vamos a poder ya levantar huelgas en contra de las decisiones de gobierno. Empiezan a generar una marcha entre la Universidad de Nuevo León, la Universidad Politécnica Nacional y la UNAM. Saludos, carnalitos. Entonces, pues estos güeyes se lanzan porque dicen, no, pues a huevo, vamos a poder hacer este pedo, ya tenemos libre expresión y demás.
Y tómala, güey. Entra Echeverría y sobres. Les recortan el presupuesto a la educación en México. Güey. No. Entonces la banda, pues pero sí somos autónomos. Pero somos autónomos. El pedo es de que pues la bandita se lanza, güey, a protestar en este pedo porque pues están en contra de un recorte al presupuesto de educación. Digo, en México desafortunadamente no tenemos buen recurso para la educación. ¿No? Entonces pues la banda se lanza, güey, a marchar para en contra de esto y pues se dice, ¿no? Que Echeverría lanza el comunicado, el famoso halconazo, para que la banda que estaba organizada pues fuera acribillada. Y el halconazo era una operación, no sé si militar o policíaca, pero era que militar. fue Militar. incógnita, güey. O sea, Sí, no, es el pedo que con uniforme, Echeverría, digo, llegó hasta su fin sin que lo pudieran llevar a juicio. Lo único que lo tenían como uniforme era el famoso pañuelito que se ponían en no me acuerdo qué muñeca. No, eso fue en la de Tlatelolco. Güey. Ah, ok, lo mencioné, sí, eso fue en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. El halconazo fue antes. Güey. Sí, fue, Este, ¿3 años antes o sí? En el 70. Okay. En el 70 justamente, entonces pues manda a las Fuerzas Armadas literalmente a matar, si mal no recuerdo son 255 estudiantes los que mueren a manos del Ejército Nacional, güey, por órdenes de Echeverría, güey. Este cabrón, pues por ser presidente, porque era el PRI, porque pues eran los únicos que tenían el poder. Y porque le pregunté a mis tomates y dijeron que sí. Exacto, güey. Güey. Pues este güey dijo, yo no tuve nada que ver, se lavó las manos. Y mira, nunca fue enjuiciado por este pedo. Dime tú si eso no es una teoría conspiratoria. O sea, si no es conspiración. Mucha gente dijo, a huevo que fue Echeverría. Toda la gente lo sabe, que fue órdenes de Echeverría, ¿no? Pero pues se quedó ahí, güey. ¿Por qué? Porque pues papá gobierno fue el que mandó la orden. No, güey, fue Echeverría. Güey, ya que estamos en eso, hablamos de esta conspiración política muy cabrón. ¿A quién mata Colosio, güey? Aguanta, paréntesis. Güey, si lo descubres. Uciel Carteño nos comentó otra vez, güey. Dijeron que en su escuela se aparecía el chupacabras porque la escuela estaba fundada sobre un panteón. Güey, eso ni pasaba, güey. Uciel, nada más comenta ahí por ahí, eres el que le da miedo miar en baños que no. De hecho, mis primos estuvieron en una secundaria que está junto a un panteón ahí en la colonia Topanzolco, no sé si lo ubiquen. De hecho, sí hay una escuela ahí al lado y hay un panteón. Ahí siempre mis primos decían eso, que escuchaban voces y cosas así. Es que eso sí era histeria colectiva, güey. Esa histeria colectiva, ese carácter popular que la gente le ve sentido a eso. Güey, ¿se acuerdan del video de la morsa, güey? Sí, güey. Es que hubo una vez, cuando iba en la secundaria, déjame contar rápido la anécdota, güey. Iba en la secundaria con mis compas de la secu, recién habíamos visto el video de la morsa, güey. Sí, güey, esa morsa. Y pues, güey, Daniel, relájate. Güey, el pedo fue que nos tramamos tanto con ese video que como que ya empezamos a decir, güey, la morsa está atrás de ti, güey. Y nos echamos a correr, güey, como por juego, güey. Pero hubo una vez en que fuimos a casa de un compita, güey. Ese vato vivía en una unidad habitacional con departamentos muy altos. Estábamos ahí jugando en un paticito, güey. Nos lanzamos a correr, güey. Y llegamos a un callejón un poquito oscuro, güey. Y pues, güey, fuera de pedo, todos ahí vimos todos ahí vimos a la morsa, güey. O sea, éramos como, no sé, 3 niños de 9. Éramos 3 niños de 9 años, güey. Solo era el diablo. No mames, solo era el diablo, güey. Y sí, güey, nos echamos a correr diciendo, güey, la morsa. Eso era histeria colectiva, güey. Sí, güey. Pero, o sea, güey, que no me imagino, güey, qué pedo con los arquitectos, güey, los ingenieros. Güey, ¿sabes qué? Era un pinche cementerio va a quedar mamalona una escuela aquí, güey. Sí, güey. Pero imagínate cuántas personas que intentaron expandir un poco su casa y encontraron excavaciones psicológicas, y nunca dijeron nada porque se iban a quitar las tierras del gobierno. Pero fíjate que hubieran desatado a un ancestral, hubieran desatado un dios antiguo. Devuelvan la tablilla. Saludos al que no mea en baños que no conoce. Y saludos al albañil del socavón, güey. Pinche casa, bien verga, no se ha caído. No, ya se cayó, güey. Ya la consumió, pero se cayó totalmente, güey. Pero sí aguantó. No mames, esa sí aguantó. Ya se cayó entera, güey. No mames. Qué buenos cimientos, güey. Al chile sí, güey. Pinche barda, güey, como 1.5 metros ya sin cimientos, y no se cayó. Es el director general de Infonavit. Ese güey hubiera hecho la línea 12 del metro, güey. Duró más la barda que la línea del metro 12, güey. ¿Tú se viviste en una casa Infonavit? Sí, güey. ¿Y cómo estuvo? Se llama Villa Xochitepec.
Saluda a la bandita. Saluda a la bandita, güey. Güey, ya dijimos que íbamos a cerrar hablando ahora sí de los pinches reptilianos. Le agradezco un chingo a la raza que está ahorita en el podcast. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar aquí escuchándonos. La neta, serás que chido. nuestro fan destacado. Coméntanos cómo han estado, se la pasaron chido. ¿Qué piensan de cómo estamos hablando? Y pues hay que darle, Neftali. ¡A darle! Güey, los reptilianos, güey. ¿Qué pasa con los sujetos? Agarra las criaturas. Agradables Mételes que en un balde. Ah, no, esos son pulpos, güey. Ah, no, Claramente serían calamares. argonianos de Skyrim, ¿no? No vamos a Skyrim. Son reptilianos aquí. Es que lo que dice la teoría conspirativa de los reptilianos es que son aparte seres de primigenios. ser seres primigenios que habitaban en la Tierra antes del humano y por alguna extraña razón ahora se convirtieron en políticos y en Justin Bieber. Y Y en guardias de la reina Isabel. güey, es que Jim Carrey. hay un youtuber, no me acuerdo, que se llama Mundo Desconocido, güey. Cuando era adolescente, pues luego veía sus videos pues por morbo, porque el güey tenía videos de los reptilianos que se esconden en la Casa Blanca y así, güey, ¿no? Sacó un video el Cosas vato. que ves a las 3 de la mañana. Sí, o sea, veías pues madres por ocio, güey, pero el punto está en que el vato sacó un video en el cual decía, Justin Bieber se convierte en reptiliano en un aeropuerto, güey. Y ahí lo que pasó fue que mostraron unos videos de Justin Bieber llegando a un aeropuerto. En dicho aeropuerto, lo asediaron las fans. Y en el momento en el que le empiezan a jalar la camisa y ese pedo, el güey como que no aguanta tanta vara, suelta como que una ligera expresión de enojo. Y esa fue su cara de reptil, güey. Filtro de TikTok. Probablemente. Ok, estoy viendo aquí famosos que podrían ser reptilianos. El primero es Mark Zuckerberg. Obviamente mames. es una mentira. Ese güey es un cyborg. Él podría ser el Howard Phillips Lovecraft encarnado. No, mames, no, Zuckerberg ya Se sabemos- parece, mira, la comparación de Ya Mariana. sabemos que Zuckerberg es un cyborg, güey. o No, sea, pero se parece más a Lovecraft. ese güey se hizo uno Imagínate que Lovecraft no haya muerto nunca y, bueno, esa sería No, una güey, posible no, teoría no, conspiratoria. Al Oscar le gustaban los pulpos, güey. Zuckerberg, sí. Y no te ve el frío y Zuckerberg. la muerte de la gente. Zuckerberg es un cyborg y Zuckerberg es Facebook. Y de hecho estaría en contra de sus propias políticas racistas. Así que en el Güey. momento en el que te des, así que en el momento en el que te des uno con Facebook, te des uno con Oye, Zuckerberg. neta, en el libro de Lovecraft, Gatos en las paredes. ¿cómo No se voy llama a el gato? decir eso, nos van a bajar el video. Ya sé. No me puedes decir el nombre del gato de ese libro de Lovecraft. Y si alguien se lo sabe, postenlo y nos cuentan qué le pasa a su cuenta. Ok, ahí les va una pequeña lista. ¿Ustedes qué piensan? Personas que son reptilianas. Zuckerberg dijimos que no, ese güey es cyborg. Dicen que la reina Isabel, ella sabemos que es Eva, así que no. Y Chabelo es Chabelo Adán, es Y Chabelo es Adán. Pero Barack no de Obama. Evangelion, no. Barack Obama podría, güey. Güey, podría. querías hablar de los pinches reptilianos para sacar un post de Facebook de ¿cuántas personas pueden ser reptilianos? Son 10 personas, güey. O sea, Bueno, Barack pues. Obama, güey, ¿por qué los reptilianos son gringos? Eso es racista, güey. Sí, güey, o sea, Porque... ¿No viste la película Día de la Independencia? Así declaran al mundo que es el país con mayor potencia. Lo peor es que en todas las películas de conquista, güey, México queda exento. Somos Sí, vergas. güey, somos bien vergas. Mira el final de la película Army of Death, que al final el virus se transporta a México. No, me dicen que Doctor Strange es reptiliano. Chingan a su madre. en guerra. ¿Y quién lo dijo? No sé, aguanta, aquí te digo la página. Güey, pues en Guerra Mundial Z, México fue pérdida total, güey. De hecho, hay muchos videos en YouTube que no es que no se vean apocalipsis zombie. En el día de la independencia ni siquiera nos atacaron, güey. La página de Pero en la película de El día después de mañana, México es el único país exento de desastres naturales. Exacto. No, güey, en el de ¿Sí? Ah, sí. Por ahí hay una teoría que dice que geográficamente, ante un cataclismo que desmadre todo el mundo, la única ciudad que sobreviviría sería Yucatán, güey. No, mames, yo- Neta, güey. No, güey, al Chile, ¿sabes qué? Irónicamente, donde cayó el meteorito. Irónicamente. Si llegaron una raza que no es raza, güey. Ah, chinga. que Que no son de no Tepito. es racista, güey. O llegan, güey, ¿qué pedo, mijo? ¿Qué pedo, güey? No, pues venimos en buen pedo, güey. Porque obviamente van a estar el léxico El léxico mexicano. más popular, que es el de Tepito, el de la costa, güey. Una pregunta. Oye, si hoy en día la influencia latina ha avanzado tanto que ahora hasta los gringos cantan en español, ¿creen que ahora los marcianos hablan español, güey? Sí, yo creo que sí, güey. No creo que hablen inglés, güey, porque saben que si hablan inglés, güey, perdieron
Centroamérica y Sudamérica. Y si hablan español, van a hablar bien pinches latinos. Van a hablar así. No, esos son yucatecos. Al Chile van a... Que para aprender idioma tuvieron que mandar, no sé, micrófonos a la Tierra y me mandaron a Latinoamérica. ¿Cómo sería el léxico de los marcianos? ¿Cómo es la película en la que llegan unos marcianos chiquitos en el cuerpo de no sé qué verga? Y que su única cultura de los humanos era un programa, una sitcom como de los 60, güey. ¿No se acuerdan de No me acuerdo. De hecho fue en Scooby-Doo y dijeron que pensaron que la gente se vestía como los 60 y por eso la chica fue vestida así, pero lo que también te quería comentar... Ya se lo olvidó. No, iba a mandar, de hecho, por si la gente nos sigue, estamos en YouTube y estamos en Spotify, por favor. Ah, Simón, también estamos en Google Podcast, por si no quieren pagarle a Spotify. En todos menos en Reddit. Sí, ya pronto voy a hacer que podamos estar en Amazon Podcast también, porque también nos hace falta. Y en iTunes no ha podido, me ha dado hueva, pero ya va para allá. Pero pues por mientras, amigos míos, Neftali, otro comentario de los reptilianos que no se ha sacado de un post. ¿Ya acabamos? No lo sé. No, güey, creo que todavía tenemos materia. A ver, ya ahí les va una pregunta. Acerca de teorías conspiratorias. ¿Ustedes creen que hay... 4. ¿4 qué? T. Respondiste perfectamente a la pregunta que iba a hacer. Mi pregunta era, Tengo una Pepsi. ¿crees que hay un poder supremo que te gobierna aunque no lo veas? Yo, Sí, O sea, no hablamos de gobierno, no hablamos de Peña Nieto, ni de AMLO, no esas mamadas, no, ni de Barack Obama o, bueno, no sé, Estados Unidos, no. O sea, ¿crees que hay un poder internacional? Hablamos, no sé, los masones o los Illuminati, un pedo así. ¿Tú crees que exista una organización así de cabrona? O sea, el genio malvado del que nos hablaba. Fíjate que sí, güey. Yo sí creo que haya no voy a decir que una, porque no es muy grande, güey. O sea, yo te puedo decir que si hay un colectivo de personas. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, las típicas reuniones de... No me acuerdo cómo se llama, pero sí existen reuniones anuales en las cuales los CEOs de muchas empresas se reúnen en hoteles muy acaudalados y se ponen a puertas cerradas a platicar de pues cómo van a llevar el mercado, güey. Hasta las religiones pasan eso, güey. Hay una reunión anual. Conclave, güey. No, hay una reunión anual, güey, en donde se reúnen de todas las religiones, no nada más el catolicismo. Me suena como ese anime actualmente que estás leyendo, el de que todas las religiones se juntan para acabar con la humanidad. Es eso, no, ¿Cómo se llama? No. ¿Record o Ragnar? No entra porque ese es no tiene argumentos, solo son putazos. De hecho, sí. Ok, continúa, Marco. Bueno, a lo que voy es, ¿de verdad existirá un poder que nos gobierna, güey? O sea, un gobierno sobre los gobiernos del mundo, algo que dirige... Yo creo que sí, viejo, porque si no... Me atrevo a decir, trata de ver un poquito más allá, trata de ver desde una... Y no es por darle afán a los Illuminatis, pero sí, imagínate una pirámide. ¿Dónde están los cimientos, güey? Es que, bueno, Eso me sonó a Marx, güey. yo tengo una teoría en la que... No es teoría, me gusta pensar que el ser humano a lo largo de su historia estuvo creando sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de cómo vivir. Y después de tantos años de crear esos sistemas, los propios sistemas no es como que hayan adquirido conciencia, pero se comportan como un ente consciente. Por lo tanto, sí creo que hay una fuerza que nos está llevando, que es el propio sistema. Pero no es como que el sistema sea una fuerza mística ni mágica, sino que es una fuerza que nosotros mismos creamos. No, fíjate que el sistema sí es una forma de gobierno. Le han querido dar muchos nombres. Sí, pero nosotros lo creamos, güey, eso es lo que voy. O sea, el sistema, claro que existe, güey. Y no existe porque nosotros lo creamos. Porque pues no es como que de repente una persona haya dicho, vamos a crear el sistema que va a ser así. Más bien a partir de prueba y error. El sistema no es creado, es adoctrinado. No, güey. Lo que entiendo... Digamos que el sistema está hecho basado en las propias necesidades del ser humano. Ah, tú querías ser pobre, ¿no? Eso es lo más... Pero es clasista que has pásame dicho esto, esta güey. Es que no es que Neftali tiene un punto, pero a la vez no, güey. Te voy a decir por qué, güey. El pedo está en que, claro que sí, están bien idiotas los dos, güey. Ya te la debías, güey, ya te la debían, güey. Daniel, hoy estuviste muy latoso, güey. Y rumpioso. Sí, güey, qué pedo, güey. Cuéntanos, ¿algo malo te pasó en la semana, güey? Todo ¿Quieres bien, ¿Quieres un casa. abrazo, güey? Gracias. ¿No Güey. compraste su Indesamos en Darasur? Sí, güey. Un tema es que tú, de hecho.
Bueno. ¿Qué le estaba diciendo, güey? Me tripié, güey. Tengo una pregunta para los clientes. Denle. Ahí me dice. Y la respuesta no es 24. Por cierto, si alguno de los que estamos aquí presentes en el futuro creamos la máquina del tiempo, acordemos que suceda en 3 segundos. No, güey. Madre todos, güey. Chinguen a su madre los 3 que están aquí presentes aparte de mí, güey. Están bien pendejos. Pinches idiotas, güey. Ah, yo estoy aquí, güey. Pues toda la raza. Yo creo que estamos chidos. Ya tomamos mucha Pepsi. ¡Hay potencial! Hay potencial, Sí, mucho. todavía podemos seguir. ¡Démosle 30 minutos! Pues dale. Dale. ¿De qué quieres? Ya hablamos de los reptilianos. ¿De qué quieres hablar, güey? Ahí les va un tema que me gustaría tomar. A ver qué me pueden decir ustedes acerca de esto. Ahí va el pedo filosófico, ¿no? Cortesía de la casa. 30 minutos más de podcast. A ver, ¿qué podemos armar de este pedo? Ya Se que ha estamos del gobierno, entonces... No, perdón, te interrumpí. Continúa, Marquito, por favor. Ya que andamos por este pedo, acerca de... Güey, me senté en la silla chida, se siente bien, cabrón. Qué asco, esto yo sí. Güey, está caliente, qué asco, ¿cómo voy a parar de aquí? Voy a hablar de pie. Mejor de pie. No, mira, el pedo está así. Últimamente se ha escuchado mucho acerca de la liberación sexual. No, paso. Aguanta. Te va a gustar el tema. Eso le dijeron a todos. Se ha hablado mucho acerca de la liberación sexual, del hecho de que pues cada quien puede elegir su género, puede elegir qué le gusta. Yo estoy muy de acuerdo. Aguanta. No, una pregunta, Marco. Esto de liberación sexual, ¿podrías describirlo en términos de Michel Foucault? Sobre su obra de... Historia de la sexualidad. Sí, Michel Foucault lo que dice es de que nunca ha existido una liberación sexual. O sea, en realidad no podemos hablar de que la sexualidad ha sido reprimida porque en todo el tiempo hemos hablado de sexualidad. Digo, desde el medievo, desde el Renacimiento, podemos encontrar autores como el Marqués de Sade, ¿no? Que habla de este pedo. O sea, dice, Foucault lo que dice es, nunca ha existido una represión de la sexualidad porque siempre hemos hablado de ella. Sí ha existido una forma de controlarnos o han querido controlarnos, pero siempre ha habido libertad para hablar. Lo que yo creo es de que, digamos que la gente siempre está delimitada a una percepción local, lo que dice siempre en su colonia, donde vive, en su económico, sociocultural. Ahí se van a basar las creencias populares sobre la sexualidad. Así que si en tu colonia la señora que no puede decir la palabra nepe, pero tiene casi 10 hijos, eso casi... Fíjate que esta represión de la sexualidad se debe a los victorianos. Digo, ya leíste. Eso es otro tema, es un paréntesis esto. ¿Qué? No, aguanta. Hablando acerca... Es que fíjate que sí... Fíjate que sí es muy interesante este pedo, porque fíjate, lo que Foucault dice que a partir de los... La ideología de Paul, el marciano. ¿Cuál? En su civilización todos se declaran pero fíjate, bisexuales y no hay pena. Ahí te va el problema. Eso también lo decía nuestro profesor Carrasco en la preparatoria. Fíjate que yo estoy de acuerdo. No, pero él decía que la sexualidad perfecta era la bisexualidad. Pues así te evitas tanto pedo, güey. Así te lo dijo a ti. Amigos míos, tenemos 2 bisexuales de closet. Continúa. Sí, les gusta el nepe. Se llama Marco. Pero fíjate que incluso hablando de la represión sexual, digo, la piedra. cuando quieres hablar, por ejemplo, de los órganos genitales, ¿por qué cuando escribes en WhatsApp no pones pene y dices nepe? Pues porque ponen una berenjena. No, pones nepe. No, pones una berenjena. O sea, Foucault lo que dice ahí es que existe una represión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque los victorianos así lo hicieron. Pobrecito. Pero lo que voy es esto, la liberación de la sexualidad actualmente, lo que se vive actualmente con esto del LGBT, que por cierto, pues apoyamos la libre expresión de la sexualidad. Yo no estoy en contra de que cada quien elija lo que le gusta, está chido. Pero hay una teoría que se desarrollaba en mi facultad, en donde nos explicábamos que más bien esta onda de la liberación sexual atiende más que al derecho a elegir por ti mismo lo que quieras, atiende más al sistema económico que aplica nuestra temporalidad, que es el capitalismo.
Okay. Es decir, existe una liberación sexual porque el sistema económico requiere que seas así. Ya nos desviamos del tema. No, pero de eso hasta se fundamenta lo que dice Marco, porque en este mes de junio muchas empresas optaron por la publicidad LGBT. Esto para aumentar sus ventas en marketing. Pero también optaron por un estilo fuera de los dogmas, una ideología de género ya más abierta y aceptable. Mira, ahí lo que tengo Lo que dice que Marco. yo no voy a contradecir tu punto porque efectivamente todo es a partir de sistemas económicos, güey. Lo que tú ahorita me acabas de describir es que no podían las personas LGBT hace tiempo ser un sector de la población al cual iban a vender un iPhone, güey. Lo mismo O un pasó whisky. Lo mismo pasó con las personas, con los afroamericanos, güey. No eran pelados por las marcas, eran marginados, de repente empiezan a salir íconos de su misma cultura, músicos, deportes, etcétera. Pero pues cámara, como Michael Jordan, yo soy Nike, ya pueden venderle Nike a gente afroamericana. Así que digamos que el mercado les toma la importancia a partir de que se la dan. No, es que fíjate que un poquito más a fondo, o sea, sí, hablamos de economía en respecto a la compraventa de productos. Cámara, te la compro. Las empresas ven un potencial de mercado en el cual pueden invertir. Les ofrezco mis productos a gente del movimiento LGBT, como pues metiéndole la bandera de arcoíris. Saludos, Bárbara de Regil. Saludos, Bárbara de Regil. No, O sea, es una mierda. Tu sonrisa es tuya, güey. Que nadie te la quite. Es tan Bueno, falso como las promesas gobernantes. Vamos un poquito más a fondo respecto a esto, güey. Dejemos lo superficial que es la venta de mercado. A ver. Uciel Carteño nos está comentando también. A ver qué dice Uciel. Se está ganando una mención honorífica. No, Sí. hay que ser fan destacado, güey. No voy a dejar ver si puedo hacer eso. Dice, poder normalizaros, lo que explica por qué no puedes salir a la calle desnudo. Que nos digan dónde está ese gobierno. Ah, ya hablamos de eso en la moral, güey. No, es hace 5 minutos, güey, no. No, sí, pero hablamos de la moral. Sí, hablamos de la moral. Pero hay otro comentario que dice, que nos digan dónde está ese gobierno total para irle a partir de su madre. Una parte está en Los Pinos, güey. No, pero no. Sí. Una parte, no Una todo. parte. Lo demás, güey, te deja de tarea, güey. Bueno, el pedo está. Continuando con el tema de este pedo de la sexualidad. A lo que yo voy es este pedo. Cuando estaban sistemas económicos anteriores, como lo que es el feudalismo, se requería, creo que ya lo hablamos en podcasts anteriores, se requería de fuerza de trabajo, se requería que la gente tuviera hijos para poder continuar con el sistema económico. Antes era más vendible en los sistemas familiares en los que ven muchas personas en la familia, güey. Exacto. Pero desde que empezaron a popularizarse los sistemas familiares, no sé si alternativos, pero... No popularizarse. Sí, eso, Más bien cuando empezó a crecer la población. Tanto como para que los padres ya no tuvieran que detener. Es que también es un aspecto económico, porque cuando eran padres, no sé si campesinos, no sé si herreros, la profesión que tengan, pero pues les convenía tener más hijos, porque así tenían más trabajadores. Exacto. Pero, Atendía a una necesidad económica. Y es a lo que voy. Cuando el sistema económico necesita o requiere mano de obra, pues ¿qué es lo que haces? Hago que mi gente tenga más hijos. sí. Como Y por ahora ejemplo... ya no se vende eso. Ya no se vende eso, ¿por qué? Güey. Porque tenemos un chingo de banda y tenemos sobreproducción, güey, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Que, pues que la banda empiece a dejar de tener hijos, porque estamos un chingo, y quiero que ahora empiece a consumir. ¿Cómo hago eso, güey? Pues le doy derecho, discúlpenme por lo que voy a decir, Sí, sí, sí. no representa mi ideología para nada, pero lo que el gobierno dice es, ¿sabes qué? Necesitamos que dejen de haber hijos. ¿Cómo hago esto? Le doy poder y le doy voz a los que no van a tener hijos, a la comunidad LGBT, obviamente, ¿no? O sea, a ellos que no se pueden reproducir... En cuestión de que los engendren ellos por su cuenta y que con una pareja LGBT pueda hacer lo que Exacto. las parejas transexuales sí pueden, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces,
les doy poder a esta parte callada, a que los homosexuales puedan casarse, a que las lesbianas puedan casarse, a que tengan derechos. ¿Por qué? Porque eso me conviene, porque a partir de eso, a partir de que ellos tengan derechos, voy a hacer la disminución de la tasa de natalidad que ya se requiere, ¿no? Y voy a hacerles que consuman. ¿Cómo los voy a hacer consumir? No me van a dejar mentir. ¿Cuántos comerciales no han visto de Viaja, de Disfruta, de Compra, de Haz, de No Haz? Pero... Es que se responde exactamente eso a un sistema... Es que es lo que te decía hace rato, güey, de que yo creo fervientemente que un sistema no es que se venga a imponer, no hay una persona malvada con un sombrero que diga, güey, voy a hacer esto y esto y esto. Más bien, a partir de prueba y error, la sociedad fue creando su economía, su política... y también los aspectos morales en los cuales a partir de la moral religiosa, pues ya hablamos en épocas de la moral, por favor escuchen otra vez, está en Spotify. Habla más despacio. Fue nuestro primer podcast. Fue nuestro primer podcast. Y si lo escuchan, los serán más sistemas funcionan atractivos. como entes, no sé si vivos, pero así como entes conscientes. Y así como cualquier ente como cualquier ente vivo, busca su supervivencia. Así que Sí, el propio claro. sistema Sí. se tiene que ir adaptando. Si crees que el sistema capitalista es una persona con sombrero y un monóculo en el ojo, ni de pedo es eso. El sistema capitalista es un ser amorfo. Hay muchos libros de Gravity Falls, Vean. es un sistema capitalista. Sí, claro. Sí, güey. Sí. Ve, claro. ¿No has visto? ¿De qué capítulo? Tienes Ve, que... claro, Tienes, es la esencia, güey. es la esencia del capitalismo. Sí, exacto. ¿Por No. qué? ¿No has visto? Gravity Falls? No he visto la temporada final. Es una caricatura catalogada como infantil, pero fíjate cuando aparece Bill Clave, tiene muchísima razón, güey, sátíramente, obviamente, con el sistema actual, güey. O sea, es un ente que ve mucho más allá y le vale verga las formas. Así que a ese güey le vale verga el fin. Dijo la palabra con B. Ya lo dijeron un montón de veces. Sí, cierto. Más neta. El fin son los medios, güey. Es que le encanta. Bueno, el punto es como que yo les decía, la propia economía, ese propio sistema tiene que sobrevivir porque si no se muere, güey. Si Así quieren- que tiene que irse adaptando. Este Es pedo que- no es darwiniano, pero sí de una cuestión de adaptación para que pueda sobrevivir, güey. Pero No, el detalle es ese. A lo que yo voy es que... Es que en tu facultad pusieron la teoría en la cual la liberación sexual, el empoderamiento y etc., que de las sociedades marginadas o minorías, es más por una agenda de baja reproducción, güey. es que atiende a una necesidad económica, ¿Su objetivo política. sería la baja reproducción? Sí y no. Sí, güey, el consumo. Sí y no, porque se dieron cuenta que actualmente no tienen los suficientes recursos o medios, Güey, ya. tanto No. intelectuales, tanto intelectuales como económicos, para poder generar gente de calidad. A mí me vale verga si tengo un chingo de gente, si es productiva, pero güey, no estoy generando gente productiva. Con todo No, el es que no es respeto. eso, es que en realidad el pedo es de que hay una sobreproducción de medios, de artículos, y una incrementación en la cantidad demográfica, ¿no? Entre las personas que estamos viviendo ya en este país, somos un chingo de banda, ¿no? ¿Cómo freno este pedo? Pues le voy a dar Es que el eso te poder. hace un mercado más rentable. porque No te tienes- hace un Sí, güey, mercado porque más tienes rentable. más No, voz, güey. Nada más rentable, No, güey, no te hace un- porque el propio mercado lo exige, güey. No, porque- No es como que el mercado haya decidido de repente, vamos a venderles a las personas la idea de esto, sino que Tienen que después de consumirlo las porque guerras lo tienen mundiales, que cuando consumir. cuando las mujeres se quedaban a trabajar en las fábricas, las mujeres adquirieron varo, las mujeres empezaron a hacer pantalón, ya no dependían del marido, güey. Por lo tanto, cuando llegan los soldados de nuevo, la mujer ya no vuelve a ser la típica ama de casa, ya tiene un rol más fijo en la sociedad y a partir de eso pues ya empiezan a exigir más los derechos. Güey, Entiendo ahí te por va. completo dónde va tu punto. Ahí te va el pedo. El pedo es de que hay una sobreproducción, sí, de cosas. No, sobreproducción. No, ay, güey. Hay una sobreproducción. No Hay una Para sobreproducción. cubrir la demanda, no. Sí existe. No ¿De qué? existe. A ver, ¿sobreproducción de qué? Sobreproducción de todos los de todos los ¿Cuáles? en todos los aspectos. güey. ¿Cuáles? En Estás hablando de todo el campo que se cultiva y toda la comida que se tira, güey, de todos los autos. Exacto. O sea, Es- hay somos una. Colombia, no somos Colombia. No estoy hablando de México. Estoy hablando. Me refiero a México, me refiero a México. Estoy hablando Cuando a digo nivel que no mundial. tenemos sobreproducción, me refiero a que no tenemos, cuando digo que no podemos cubrir la demanda, me refiero a que no tenemos la demanda suficiente como para poder subsanar una duda que no necesariamente es en plata o en pesos, es con recursos naturales, bueno, con alimento, por así decir, y con hidrocarburos. El Tanto sistema. así
que por eso está tan caro muchísimas cosas de la canasta básica. Así que no me digas que tenemos sobreproducción, güey, porque si estamos hablando de mal manejo más bien de gobierno. Ya cuando te metes en ese pedo de por qué está inflándose el precio, estamos hablando de un mal manejo de gobierno y demás. Más las auditorías de muchísimos productores de eso y también los niveles de la bolsa. Ahí está muy cabrón que maquilles todo eso. Ajá, por la sobreproducción creo que el Marco lo que se refiere es que a partir de nuestro propio sistema que tenemos basado en el consumo, uno tiene la idea en la que tienes que producir mucho para vender mucho, ¿no? Un agricultor tiene que sacar todas las cabezas de ganado que puede, ¿por qué? Porque si no se muere de hambre, así como lo tiene que hacer cualquier otra persona que se dedique al campo o a su propio ámbito. Hacia donde va esta sociedad de consumo es que el mismo consumo no es, no da abasto, güey, y no es que no dé abasto de que falte, sino de que nosotros abusamos de ese consumo. ¿A qué grado? De que es ilegal de que si en el Oxxo le sobra comida que está a punto de echarse a perder, no la pueden regalar a los pobres o a la gente que la asiste, la tienen que tirar, güey. Los restaurantes tienen que tirar toda la comida que les sobra al final de turno, porque tampoco la pueden regalar por una política. Esa política dice que si tú como restaurante das algo en mal estado y la persona la persona puede demandarte tranquilamente, así que no van a poder regalarle nunca a un restaurante a una gente pobre la comida que le sobra. Te estoy hablando de que sí. Materia fiscal también. Sí, o sea, te entiendo que tú por la parte fiscal lo entiendes de esa forma. No puedes vender algo que está, como dices, compuesto, pero obviamente es declarado como una pérdida. ¿Por qué? Porque sí, es una pérdida, pero tú lo ves en números. Ahora veámoslo en cuestión de recursos. Esos recursos son alimento que se tuvo que estar trabajando, que al final no llegó a nadie ni a personas necesitadas. Pero tú te basas más en el aprovechamiento del recurso, ¿no? Es que para que no le puedes dar más vida útil a algo que ya tiene algo delimitado. Sí, pero lo que voy y con lo que creo que está importante recalcar es que es el propio sistema que creamos el que nos hace actuar de esa forma. Es el propio sistema que creamos el que hace que tú puedas pensar de esa manera. Y no estoy diciendo que esté mal, más bien lo que digo es se desperdicia mucho. Sí, si güey. quieres ir en contra del sistema, tienes que ser parte del sistema. No, nadie está en contra del sistema. Mi punto es se desperdicia mucho, güey. Te puse el ejemplo de la comida. Tú lo vas a ver como pérdidas, nada más. Pero yo lo... por esta parte es como de, güey, el propio sistema que tenemos no nos deja hacer algo mejor con esa comida. No nos deja poder que un restaurante pueda regalar esa comida a los homeless de la calle, güey. Tienen que tirarla. ¿Eh? Pero, güey, no es la comida descompuesta, es la comida de final de turno, güey. El pedo es o sea, si hay una sobreproducción, güey, y lo que requerimos es gente que consuma. Existe. Sí existe. Pero... El pedo es, ahorita tú, te podrías decir, yo puedo consumir, puedo comprar, puedo hacer, porque tengo un sueldo que me lo permite. El detalle es, pregúntate, si tú con el sueldo que tienes actualmente puedes mantener a una familia en donde involucra una esposa y 3 hijos o 2 hijos. A eso me refiero. Ahí voy. Tú tocaste la sobreproducción. Espera, es que es a lo que voy. El detalle es ese, que si tú como persona, como individuo, con el salario que tienes, puedes consumir perfectamente y hacerte de tu vida lo que quieras, en el momento en que involucras a una familia que depende de ti, no vas a poder consumir. En primera, tengo que primero ver en qué sector me estoy desenvolviendo. En todos los sectores. Tampoco puede ser tan homogéneo. No puedes homogéneo. Hay muchos sectores que son muy diferentes, tanto como el cabrón que dijo que, no, creo que era una senadora, no me acuerdo, que decía que con... ¿Cuántos? 50 pesos al día. 50 pesos al día. La hacía, ¿no? O sea, es una ese político de Nuevo León. Ese es el problema, precisamente. Si ahorita ganas 2,000 pesos y te va bien para vivir tú solo, el poder adquisitivo, sí, exacto. Te ves a ese secretario de Economía que pensaba que con 72 pesos que hace el dinero mínimo en ese tiempo, en una familia vivía bien, ¿no? Exacto. Más o menos, son números al aire. Gente que no sabe. Que no sabe de ese pedo. Que no sabe en verdad lo que es vivir al día. Ese es el problema. Que si con 1,000 pesos a la semana apenas sobrevives tú solo como individuo, si tienes familia, obviamente menos vas a consumir. Y el sistema capitalista, ¿qué es lo que necesita? Que consumas, güey, que compres, que hagas, que viajes, que estés. Precisamente porque sabe que no puedes cubrir ese gasto. ¿Te ofrece créditos? Te ofrece bolillos, 50 centavos. Te ofrece, es cuando ¿sabes qué? No tienes el suficiente, y es la verdad, no tienes el suficiente grado de conciencia para poder dimensionar lo que puedes adquirir y lo que puedes sostener. Y actualmente se ven en las cifras. Güey, ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántos huérfanos, güey? ¿Cuántos niños en la calle, güey? O sea, está muy cabrón. Y no me voy únicamente a la figura paterna, que sí debería, yo como hombre personalmente, creo que sí debería cubrir ese rol.
Perdón si es machista, pero yo creo eso. Nefta el misógino. Ton, ton, ton. No sé, yo sé que no me pero mínimo tiene que cubrir con eso, güey, la carga de la familia, porque a mí me criaron así. Si está mal, Sí, es tu crianza, si güey. está mal, perdón, güey, pero yo sí creo sí. Sí, es tu crianza, güey. A lo que me refiero, güey, está muy cabrón, güey. A mí me duele más que suba la tortilla que suba la gasolina, güey. Entonces, no me digas que hay recursos de sobra, güey. A mí me duele que suba la gasolina porque implica un incremento a la subida del precio de la tortilla, güey. Yo sé que sí, güey, pero yo Intrínsecamente, cuando suben los recursos, ese tipo de recursos como el petróleo e hidrocarburos, güey, sube el precio de todo. Entonces, a mí sí me perjudica que la gasolina suba. Sí, por el trazado y todas esas madres, pero me acabo de decir que no influye tanto, es puro mamá. ¿Saben qué estaría bien, verga? Que pudiéramos, yo se los propuse a que hacer un podcast del capitalismo, güey, y ya platicamos chido sobre este tema. ¿Les late? ¿Les late? Me late mucho. Sí, estoy de acuerdo. Vale, próximas, en 2 semanas, podcast del capitalismo. O sea que no vamos a hablar de nahuales. Hace rato saqué el tema y dijeron, eso es para las, No, pero es para paranormales, sí, güey. Nada paranormal. Hay dos propuestas, caballeros. Que nada más. gusten. A ver, raza de raza más, que estén en vivo. comenten. Es más, nuestro fan destacado que Fan comente. destacado, tú vas a escoger nuestro tema de la próxima, de 2 semanas. Exacto. Capitalismo ¿Capitalismo o paranormal? paranormal. Nuestro único escucha. No, güey. No, güey, son 3. nuestro único, güey. Pero es el que más ha participado y hay que reconocerlo, güey. Al Hay chile. que ¿Qué reconocerlo, decir güey. entonces? Mira, amigo, tú Muy vas bien, a muy bien. escoger el siguiente podcast. Así ¿El que, paranormal o el capitalismo? usted, Capitalismo. Y si te pones chingón, vas a hacer nuestro intro con tu saxofón, carnal. Así que, al pedo. usted, porfa, coméntanos, güey. La media hora de podcast esta que les dimos se convirtió en 40 minutos, amigos míos. Están bien huellas, mis amigos, güey. Estoy feliz con el resultado. Conclusiones, ¿las late? Conclusiones, mis estimados. No crean, mantengan firme su estatus, no su estatus, güey, su ideología, güey. Si ven algo, güey, véanlo no de manera colectiva, véanlo de manera individual. Güey, que cayó una bola de fuego, puede ser una bruja, puede ser una bola de fuego, normal, güey. Cosas normales. Puede ser una Eso bruja, pasa, puede güey. ser un ¿A quién no le ha cometa. caído una bola de fuego? Sí, más en México, güey. O sea, verlo desde tu punto de vista. No actúes en masa. ¿Por qué? Porque si actúas en masa te voy a decir que pierdes algo muy importante, que es tu individualismo, güey. Tu ideología, güey. Desde el momento en el que tú empiezas a pensar como los demás, dejas de pensar como ti mismo. Muy bien, muy bien. Así Muy que, viejo, no le tengas miedo al desconocido. Al contrario, obsérvalo y asómbrate, porque acabas de aprender algo nuevo. Muy bien, bro. Doctor, profesor Daniel. Es profesor Patricio. No, es Patricio. ¿Es el crustáceo cascarudo? Pero muy bien. No, es Patricio. Sí, es Patricio. ¿Y ya eres calamardo? Perdón, güey, ya dale, güey. Tengo una narizota, pero no soy calamardo. Conclusión, amigo mío. Sin pedos podría ser judío, güey. Oye. Dale, viejo, dale tu conclusión. Pues bueno, lo importante en este punto es que las masas pueden impulsar cualquier ideología. Pueden incluso derrocar a un gobierno o incluso pueden solamente generar controversia o un tema que sea trascendente para la sociedad. Pero en sí, y está bien que solamente se quede en esa idea, ¿no? Que no llegue tanto al fanatismo o a la histeria colectiva. Histeria colectiva, muy bien, bro. Marco, tu conclusión, güey. Nos gobiernan los Illuminati y los reptilianos. Dame. Eso es Otra lo que vez se creo. cayó. Sí, güey, perdón, la Pepsi. No, pues, banda, no se crean todo lo que se dice en las redes sociales. Si bien sí hay cosas que el gobierno hace y que nos perjudican, como el halconazo, hay cosas que nos caen mal, que nos patean en los huevos a toda la sociedad mexicana, pero hay otras cosas que sí nos ayudan. No crean en que el COVID es una mentira, la neta sí es una enfermedad. Sí, güey, cuídense. Cuídense, güey. usen Aunque su diga que es verde, güey, ustedes siguen cuidándose, güey. Exactamente. El gobierno es joto, güey. Perdón, jovencito. Neftalí, Entonces, yo hay quiero cosas- monetizar los podcasts, güey. Ok, también. acabo de perder 40 puntos. Entonces, Ok. pues, hay cosas que sí podemos creer, que a lo mejor por WhatsApp está chido creer, güey, como los ovnis, como el Sasquatch, como el chupacabras, no sé, güey, pónganle lo que quieran, ¿no? Pero hay otras cosas en las que, cuales nos tenemos que poner al tiro, güey. Arara.
que tenemos que decir, No, pues, sí, nos tenemos que solidarizar y armarla chido como pueblo. Cuídense, usen cubrebocas, ya estamos en semáforo verde, pero no mames. La policía te está extorsionando. Yo creo que esa es mi conclusión. Hay cosas que sí podemos creer o que podemos creer por WhatsApp, hay cosas que en las cuales no podemos meter nada, no podemos echar desmadre, como es el caso del COVID o otras cosas de preocupación. Deja de golpear a compañero. Está prendida la tele. ¿En qué prendes la tele? No sé. Esa es mi conclusión, ¿no? Muy bien, pues aprovechando, muchísimas gracias a toda la raza que estuvo presente, neta, me la pasé muy chido. Conclusiones de mi parte: investiguen todo lo que puedan, confirmen sus fuentes siempre, mantengan la mente abierta porque siempre es bueno estar como... A mí me gusta pensar que está chido estar en un punto medio en el cual puedes absorber la información desde los puntos de vista que tú quieras y quedarte con lo que mayor te concierne. No te cases con ninguna ideología, más bien estudialas todas, y una vez que estudias todas las ideologías que quieres, que te respondas todas las preguntas que te puedas llegar a hacer, ya me dices qué piensas y si estarás tan casado con alguna. Yo en lo personal, mientras más conozco o aprendo de mis amigos o de las experiencias que vivo, más pinches dudas tengo, así No hay que pues, respuestas cerradas. ajá, y pues más dudas tengo, más me gusta investigar, así que les digo que las teorías conspirativas están chidísimas, funcionan sí para hacer ciertas cosas negativas como las pseudociencias, pero también funcionan para crear cambios de paradigmas y de pensamientos, así que veámoslo por esa parte. Transgradan el sistema, sobre todo, méntenle su madre al policía, y cuando vean una estatua de Juárez, píntenle falso Dios en su cumpleaños. Yo lo voy a hacer el próximo año, güey. ¿Qué hiciste? Sí, güey. Y pues nada, muchas gracias a toda la raza que estuvo aquí presente. Desde pues, su hermoso podcast de la Caverna del Fondo les decimos adiós y pues cuídense mucho. Neftalí, el cierre. El humano es inteligente. Ah, cierto, iba a poner el video. Aguanta, ahí va. Ahí va el epílogo. Epílogo. Bueno, hijo, la cosa es así. En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan son bastante decentes, solo tratan de ganarse la vida. Taxistas. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.